Muy buenas noches, amigos y amigas del Futsal Aragonés. Bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo programa de este 40x20 en edición de jueves. No es por la Champions, ni por ningún rollo raro, sino porque, bueno, todos sabéis que trabajamos y que tenemos nuestras obligaciones y al final, pues, hay que sacar tiempo para poder traeros toda la información que vamos a disfrutar en este programa. Permitirme que hoy le vayamos a dedicar este programa, por desgracia, a María Camaño, a la joven fallecida por un sarcoma de Ewing. A mí me toca directamente porque, como todos sabéis, pues yo padecí también un sarcoma, en este caso sinovial, y sí que es cierto pues que en la gente joven, las criaturas muy jovencicas, pues por desgracia agarra con más fuerza y es bastante más complicado el poder atacarle en una enfermedad, pues un tumor raro que por desgracia pues no tiene mucha investigación y de hecho estamos, bueno, pues todos arrimando el hombro para que haya más investigación y sobre todo en la gente tan jovencica. Va por ella, que era una gran futbolera. Todos la habréis conocido, todos la habréis visto, sobre todo en las celebraciones de la selección española de fútbol en el último europeo que estuvo celebrándolo con los jugadores. Dicho esto, y sin más dilación, pues vamos rápidamente ya con esa primera y segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y ahora debería aparecer por aquí nuestro compañero Rafa. Buenas noches, Francho. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Rafa. Bueno, pues lo dicho, ¿no? Queríamos tener este guiño, este detalle con una futbolista que ella también practicaba el fútbol, le gustaba mucho y que nos ha dejado en el día de hoy. Esperemos que, bueno, que desde donde esté, pues siga apoyando y siga disfrutando de ese deporte que tanto le gustaba como en el fútbol. Nosotros nos centramos en el fútbol sala, en una temporada ya que empieza a agonizar y con nuestros equipos, con el Guanapís Sala 10 y con el Entre Ríos Zaragoza, con el Colo-Colo, pues ya afrontando esas últimas etapas que esperemos, pues bueno, sean lo más positivas posibles, ¿no? para nuestro futsal. Pues sí, la verdad es que estamos ya en las jornadas decisivas, en los momentos clave de la temporada. Y bueno, esta semana era la jornada 25, una jornada importante. Para mí era la más importante para ambos equipos y se obtuvo un empate en cada uno de ellos. Guanapix a la 10 obtenía un empate en su visita a Móstoles y Entre Ríos Automatización tenía también un empate en casa ante el Zambú Pinatar. Hablábamos de un partido trampa, el que iba a disputar Guanapís contra Móstoles, contra los madrileños, conjunto el madrileño, que la verdad es que se está marcando un temporadón, Rafa. Es que Móstoles es un equipo muy duro en casa. En casa son de verdad durísimos. De los 43 puntos que ha obtenido esta temporada, pues 31 los ha obtenido en casa. Es que son gente que conoce bien la pista. Villafontana es una pista muy especial, muy particular, y ahí es donde se sienten fuertes. Un partido que salieron súper enchufados el conjunto madrileño, que se llegó a poner los primeros minutos con 3-0, con 2 goles de Alex Jiménez y 1 de Aarón. A partir de ese momento yo creo que empezó a funcionar mejor el equipo de Jorge Palos, con juego de 5 antes del descanso, un gol de Matías Lustosa que ponía el 3-1, con ese resultado se llegaba al descanso. Y bueno, pues en la segunda parte yo creo que Guanapís fue mejor, sinceramente fue mejor, fue de menos a más y tuvo ocasiones, fue a buscar el partido. Primero, Augusto en un robo en la línea de presión obtenía el 3-2 y en los últimos instantes, cuando el encuentro llegaba a los últimos minutos, en juego de 5, que la verdad es que lo aprovechó bastante el equipo de Jorge Palos, una gran jugada hecha por el equipo aragonés hacía que el de siempre, Richie Felipe, pusiera el empate a 3, un resultado para mí, tal y como fue el partido, bueno, porque le permite seguir siendo líder gracias al resultado, al gol a ver particular con el Ejido,
que ahora pues ese colchón de ventaja que había ha desaparecido y ahora tienen los mismos puntos. Los dos equipos tienen 57 puntos, pero sigue manteniendo el primer puesto el Guanapix a día. También muy buena noticia la recuperación para este último tramo de Augusto, del pivote, un jugador potentísimo y que, sobre todo, Jorge Palos, me parece a mí que lo va a exprimir en la pista. Sí, la verdad es que Augusto es un jugador importante porque hace muy buena dupla con Samu, los dos en la zona de pívot. Sí que hay que ahora decir que se ha producido una baja importante, que es la de Iván Alegre, Carita, Iván que estuvo Alegre. aquí con nosotros, Sí. que también la rodilla, también el ligamento, es tremendo. Yo no recuerdo una epidemia tan grande de lesiones de la misma manera y la verdad es que es una baja importante para el conjunto de Jorge Palos, sobre todo en este tramo final, porque además ha sido el sustento del equipo cuando ha estado las lesiones, cuando ha estado la sanción de Adi Ortego. Él le ha dado la cara y era un jugador con mucho carácter que le daba buenos minutos al conjunto zaragozano y que se va a notar. Y como bien decías, la recuperación de Augusto, clave porque es un pívot distinto a Samu y que le da bueno, y la recuperación también de Pedro Altaba, que también Pedro Altaba ha vuelto y también el otro día tuvo minutos en Móstoles y funcionó muy bien. El pibe Brasesco, que lo tenemos, creo que ya de vuelta, ¿no? De Argentina, o yendo a Argentina, ¿verdad? No. Ya está. Esta semana está ya de vuelta. Jugó con la selección argentina en la Liga Evolution, que es un poco la Nation Cup de Sudamérica. Doble partido contra Brasil. Y la verdad es que llegó a anotar un gol. Perdió la selección argentina los dos partidos frente a Brasil. Ya digo, ha sido un formato de probar jugadores. Y Juanchi, la verdad es que estuvo muy bien. Llegó a marcar un gol. Y bueno, pues esta semana se nota Juanchi en el equipo, porque tiene mucha presencia. Cuando las cosas están mal, él coge la pelota y tiene esa valentía de decir, esto lo voy a sacar. Y bueno, es importante tenerlo esta semana frente al Leganés, un rival duro y que no le va a poner las cosas nada fáciles al conjunto zaragozano. Un Leganés que viene de caer en su pista frente a nuestros amigos de Tafalla, del Tafa. 1-2, una victoria pues muy celebrada por los navarricos que consiguen esos 3 puntos maravillosos, ¿no? Bueno, sabemos que están virtualmente descendidos, pero oye, una victoria es una victoria. Exacto. La verdad es que se lo merecen, porque hace no mucho tuvieron una derrota en casa, la verdad es que bastante fastidiada frente al Barça B en el último segundo. El equipo de Tudela se lo merecía, Luis Martínez, gente a la cual apreciamos como Jesús, por ejemplo, o Unai, que la verdad es que los chavales están dándolo todo, y siendo un equipo que está en una liga profesional, funcionando pues a veces con resortes un poco de amateurs, con menos entrenamientos a lo mejor que los que se necesitarían, yo creo que hay que estar contentos y que va a ser un rush final, porque una de las visitas que tiene Guanapix a la 10 es en la pista de Tafalla y no va a ser nada fácil ese partido. Hablando también de un partido que fue nada fácil, por lo que me cuentan a mí mis compañeros y amigos, sobre todo Alejandro García, que fue el que narró el encuentro entre el Entre Ríos y Piñatar, me dijo, joder, yo no sabía que eran tan macarras estos del Piñatar. Eso fue lo primero que me dijo mi compañero para decirme que había empatado Entre Ríos, que había conseguido rascar un punto en la Catedral, en la Granja, pues bueno, ante un equipo que por algo está en tercera posición, un equipo durísimo. Piñatar es un rival, no sé si decirlo macarra, pero muy duro, eso es verdad. Empezó el partido muy bien para Entre Ríos automatización, llegó a ponerse 2-0 en los primeros minutos con goles de Jorge Tabuenca y un gol, marca de la casa del amigo Juan Muniesa, precioso, saque y como siempre poniendo la cabeza espectacular. Se puso 2-0 el conjunto zaragozano. Un conocido de nosotros de aquí de Zaragoza, Pablo Ibarra, anotaba 2 goles y casi seguidos y anotaba y ponía el 2-2 con el resultado con el que se llegaba al descanso. En la segunda parte se ponía por delante el conjunto murciano con un gol de Cobarro, ponía el 2-3, no se rendían los zaragozanos y de nuevo Jorge Tabuenca, que está de dulce, ponía el empate a 3.
Al final, otra vez el equipo murciano se ponía por delante, ponía el 4-3 con una jugada, la verdad es que bastante, no sé cómo explicarlo, pero un poco dudosa en alguna acción que, bueno. Pues, marrullera. Dejémoslo así. No, la verdad es que no es que sea uno de mis equipos que más me guste ver jugar. La verdad es que también es que tiene muchos líos. Ahí venéis, bueno, luego lo contaré un poco de lío también con jugadores y tal. Y en la última jugada, las últimas jugadas, el equipo zaragozano, con juego de 5, pues aprovechaba Marcos Forga, un rechace que se quedaba dentro del área para poner el empate a 4. El resultado que al final pues era un punto para el equipo de Alfonso Rodríguez, que bueno, es un resultado que bueno, pues que se mantiene la distancia, que había que intentar recortar, y León le pone las cosas nada fáciles a los chicos de Entre Ríos para entrar en el playoff. Un Jorge Tabuenca que lo dejamos bendecido, ¿eh? Esperemos que con muda nueva, no sabemos si ha cambiado de muda o no, de momento, pues con la que lleva le sigue dando suerte y fortuna. Jorge, como siempre en nuestro equipo, y la verdad es que está de dulce, es un jugador que se le caen los goles, y la verdad es pieza clave en Entre Ríos, y además él sabe que él tiene que tirar del carro, y es un jugador que tira el carro, y por eso precisamente es el jugador, creo que más decisivo que tiene la plantilla de Entre Ríos Automatización. ¿Contra quién juegan los nuestros esta semana? Esta semana, la jornada 26, pues tenemos a Guanapix a la 10, que recibe en casa a las 5 de la tarde en el pabellón siglo XXI a Leganés. Un rival duro, no va a ser fácil, con cosas que no le van a plantear un juego fácil al equipo zaragozano, que ya todos los partidos van a ser difíciles, que tenemos que intentar, que el Guanapix a la 10 tiene que intentar sumar siempre. Ahora ya no hay colchón, ahora hay que ganar, y bueno, pues el partido de ida vencía el equipo de Jorge Palos por 1-4, y bueno, pues tiene jugadores de calidad. Una cosa que es sorprendente, es de los pocos equipos que no tiene jugadores extranjeros, todos son nacionales, y hay jugadores que tienen experiencia. Alex Fuentes, yo creo que Zendán, hay jugadores, Óscar de la Falla en la portería, que es un ex portero del FC Barcelona. O sea, tienen jugadores con experiencia, y no va a ser fácil. Además, es el típico juego madrileño que no es fácil, no es un juego un poco distinto al de otras comunidades, y no sé, no va a ser fácil. Te pediré informes. Vas a dar el partido entonces, me alegro. Sí, pero me toca ponerle voz a ese duelo entre el Guanapix y el Leganés. Esperemos que con victoria aragonesa, que buena falta nos hace. Pues y sí, Entre Ríos. Pues Entre Ríos va a la pista de Ejido. Va a la pista de Ejido a las 18:30 en el pabellón de Ejido este sábado. Bueno, pues en la ida venció Entre Ríos 4-3 aquí en la Granja. Hay que ir valientes, hay que ir sin miedos. Sí que es verdad que el Ejido viene en una racha muy positiva, sí que es verdad que tiene jugadores de mucha calidad, sí que es favorito, que está luchando por el ascenso con Guanapix, pero no tiene que tener miedo Entre Ríos. Yo creo que tiene que ir con valentía. Ya no son un equipo recién llegado, sino que es un equipo ya con experiencia en la segunda división, y está talludito muchos de sus jugadores en estos tipos de partidos, y yo creo que tiene que ir a por todas el equipo de Alfonso Rodríguez, a por esa victoria necesaria para, si hay alguna posibilidad de entrar al playoff, yo creo que es importante ganar. Los dos equipos con idénticos puntos, dinámica, sí que es cierto que la dinámica en este caso de los andaluces, de los almerienses, es bastante más vencedora, viendo los guarismos, ¿no? Pues en los últimos encuentros, todo victorias a excepción de un empate por contra de Guanapix, pero claro, sin ponerlo de excusa, la plaga de lesiones que está teniendo Guanapix esta temporada es digno de récord Guinness, Rafa. Es que pocas veces hemos visto un equipo con tantísimas lesiones. Si recordamos, ya empezamos sin Óscar Villanueva. Ya empezamos sin Óscar. Tenemos las lesiones de Raúl López, Quique Hernando, Augusto, un montón ahora, Iván Alegre. Es que ha habido momentos en los que, la sanción también. El Gigante Verde también. Iván, que también se ha lesionado, Clave también. Un montón de lesiones, y eso se nota. Al final puede salvar esas lesiones, que también ha habido gente que ha tirado el carro, por ejemplo, como Óscar Andreu, ¿sabes? Que también ha tirado el carro sin era un jugador que no iba a ser importante en principio, y lo ha sido después, ¿no?
y bueno, pues la verdad es que... Y los zagales, Quique, Miguelico... Exacto, Quique, Miguel se ha sentado mucho, Quique Liao ya es un jugador de segunda división, entonces eso se nota, sí. Incluso el propio Saúl Viñals, que cuando le ha tocado salir a darlo, lo ha dado todo, y incluso hasta con una faceta anotadora que a mí me alegro mucho por el chaval, porque la verdad es que está creciendo muchísimo con el equipo. Y sobre todo con esa cantera aragonesa que es fundamental, esa cantera aragonesa que había momentos en los que veíamos, pues ha habido momentos de David Marín, Quique Liao, Miguel Laoz, Pedro Altava, Saúl. El otro día estaba Saúl jugando a falta de pocos minutos en la segunda parte. O sea que al final hay que ser valiente, hay que sacar a los chavales y un quinteto netamente aragonés. No, vamos, algo que cualquier aficionado te lo firmaría. Si te parece, le vamos a preguntar a uno de los que está en esa guerra, veterano. Bueno, Richie, que se nos olvida la lesión de Richie, que ha sido fundamental. Por eso, ahora que lo vas a... Exacto. Un veterano de guerra que sigue dando mal en las pistas, el 40x20, que nos toca Richie Felipe. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, comentábamos un poco, pues, todo lo que nos podía haber pasado a lo largo de la temporada, Richie, ha pasado. Pero yo creo que en vuestra hoja de ruta estaba todo esto. Sí, además os ha olvidado alguna lesión más, que había tantas que hemos empezado a decir y algunas nos hemos dejado, claro, sí. A Iván, a Quique, a Raúl. Exacto, sí. O sea, somos unos cuantos. Pero sí, además esta última de Carita sí que ha sido un poco, yo te diría que incluso la más dura anímicamente, porque además fue un entrenamiento y como que nos pidió a todos demasiado fríos como para que fuera tan grave. Y aparte, pues por lo que habéis estado hablando, de que Carita era top como persona y como jugador, creo que ha sido, si no el que más, el mejor descubrimiento de la temporada para el grupo, porque aparte de que es muy bueno, yo creo que como persona, pues eso, era una de las personas que más aportaba al grupo y bueno, yo creo que estos 2 días que ha estado él un poco más de bajón, asimilando un poco todo, se ha notado dentro del vestuario. Como bien dices, ha sido un jugador importante, sobre todo en este momento que ha habido tantas lesiones, que ha habido tal. Ha sido un jugador de los que ha tirado del carro, porque habéis estado muy justos. Hemos hablado de gente como Óscar Andreu, que ha tirado del carro, Quique Lío, que ha estado tirando del carro también cuando la plantilla estaba más escasa. Yo voy a poner tu posición. Tú tuviste que volver el partido de Entre Ríos, saliste directamente a hacer el juego de 5, que yo estaba un poco preocupado, y lo digo de verdad. Yo a Richie le tengo mucho aprecio y digo, sale Richie en los últimos segundos, en el partido no ha jugado absolutamente nada, digo, a ver si va a hacer algún gesto y tal, y ya volvemos otra vez a caer. ¿Tú has tenido que volver mucho antes de lo que tenías que haber vuelto? Sí, la verdad es que el partido del Colo no estaba previsto que jugara nada. De hecho, la idea era calentar y yo incluso a Jorge le dije en broma que quería ir convocado solo por verlo en la esquina. Prefería verlo en la esquina, la verdad, más tranquilo que en la grada, sobre todo en la granja. Entonces, luego pues se dio la circunstancia, él me dijo que había una posibilidad muy remota de que si expulsaban a alguien o se lesionaba a alguien y tal. Y total que en 30 segundos expulsaron a Carita justamente y se lesionó Miguel. Entonces me miró y le dije, vamos para adelante. Claro. Y ya está, eso es. La verdad es que encima me tocó defender a Marcos, que otra cosa no, pero siempre salía, pero bueno. Bien, la verdad es que estaba yo más preocupado porque muchas veces al final la jugada acaba en pelota a la esquina y un pase al segundo palo. Y siempre me pasaba cerca, digo, y ahora si me voy a meter en propia encima. Y estaba más preocupado de no liarla y tal, pero se me hizo largo. Fue 1 minuto 20, pero se me hizo como si hubiera jugado todo el partido. Os juntasteis dos intensos, Richie. Sí. Bueno, di que tengo buena... Marcos y tú, otra cosa no. Pero intensos en pista sois un rato. Nos llevamos muy bien, la verdad, pero bueno, en la pista sí que chocamos. A mí me gustaría preguntarte un poco, porque del partido del sábado, viendo el partido, la verdad es que empezaron muy fuertes, la gente está de Móstoles, empezaron muy fuertes, empezaron el partido muy intensos, tal.
Vosotros fuisteis recortando el partido pues a base del 5-4, cosa que ellos se quejan después, por cierto, que jugó Guanapí mucho tiempo con el 5-4. El equipo fue de menos a más. ¿Tú crees que fue clave ese inicio del primer gol que metió Mateu Lustosa antes del descanso con juego de 5? ¿Tú crees que fue clave para remontar el partido? Sí, a ver, lo primero fue que Móstoles lleva 3 años sin perder en casa, o sea que tiene que ser por algo, lo primero. A nivel de pista y tal, tampoco es que sea una cosa muy diferente, de que agarre o resbale o cualquier historia. La verdad es que es una pista bien normal y que no cabe mucha gente. O sea, la realidad es que luego nosotros viéndolo en los vídeos y eso parece más que lo que realmente es. Empezaron muy bien, ellos, pues lo que dices tú, salieron muy intensos. Es verdad que las 3 primeras las metieron, que eso también al final siempre te ayuda. Y Jorge decidió apostar por el juego de 5 porque es verdad que entre las bajas y lo que sea, también David se hizo daño en el segundo gol, con lo cual también estaba un poco tocado de la rodilla. Iván no estaba, etcétera. Pues un poco tratamos de sobrevivir con las armas que tenemos. O sea, no es ni más ni menos. Nosotros tampoco somos partidarios de que nos hagan 35 minutos, porque ha habido veces en casa que hemos empezado también muy bien y que, pues eso, si nos hemos puesto 3-0, 4-0 y el rival ha sacado portero jugador. Tafalla, de hecho, fue uno de ellos. Sí. Y nosotros solemos ser agresivos en la defensa y solemos ir a esto. Móstoles decide otra cosa, pues el partido se adormeció. No hay más, nosotros jugamos nuestras bazas, ellos yo creo que no quisieron jugar las suyas, ellos han tenido malas experiencias con el tema de las remontadas de portero jugador. Yo me acuerdo que en playoff hace muchos le remontaron 8 goles como en 6 minutos, en Copa también, y yo creo que los comentarios negativos se deben más a una frustración suya como equipo que hacia nosotros. Entiendo yo, vamos, nosotros yo creo que no tenemos culpa de nada, nosotros intentamos fueron un poco amarrateguis con el resultado. Claro, o que no tienen el suficientemente, no sé, no quiero menospreciar a nadie, pero que no lo tienen lo suficientemente trabajado como para darle soluciones a eso, o que tienen simplemente es algo mental, que cuando le sacan un portero jugador largo ellos tienen fantasmas o lo que sea, no sé, no te sé decir. Pero vamos, nosotros tenemos un trabajo muy bueno detrás, considero yo, en el tema del portero jugador, tanto ofensivo como defensivo, y no nos supone un problema ni que nos lo saquen ni sacarlo. O sea, exacto. Nosotros hemos ganado partidos, ahora de mi lesión, el de Jaén, que nos sacaron portero jugador 20 segundos y en vez de esperar y conformarnos con el empate, subimos a presionar y Óscar la metió desde su campo. O sea, yo creo que luego, pues cada uno con las cartas que le da la propia competición, el reglamento y tal, juega la partida como quiere. Entonces, pues yo creo que ellos en ese momento pues se enfadaron con el que repartió las cartas en vez de con... Claro. Oye, sí, bueno, al final totalmente ajena a nosotros, que nosotros pues intentamos hacer lo nuestro y ya está. Yo la jugada que tú metiste el gol al segundo palo, el equipo estaba creando mucho peligro con el jugador portero. No solamente una cosa es hacer jugador portero y otra cosa es crear peligro con el jugador portero. Es que creabais peligro y tenías ocasiones porque no solamente fue la tuya que tú metiste, pero anteriormente hubo otra ocasión que tú a punto de entrar. Es que no es lo mismo hacer jugador portero que crear peligro con el jugador portero, que sí que es verdad que Guanapí yo creo que es peligroso cuando hace el jugador portero. Y es así. Sí, yo creo que más que nada ellos, yo creo que se refieren a que una vez metido el empate, nosotros seguimos sacando portero jugador y hubo una situación de 1 minuto en la que nosotros no atacamos porque nosotros éramos conscientes también de que nos valía el empate y de que no queríamos echar por tierra lo que nos había costado 33 minutos conseguir, pero ellos a falta de 40 segundos tienen un tiempo muerto y tampoco lo sacan para ganar el partido. Entonces, no sé, es un poco lo que te digo. Yo creo que pagan una frustración también de verse con el partido ganado y tal, que lo entiendo perfectamente, pero al final la tomaron con nosotros, nos lo echaron como mucho en cara y se creó una situación un poco fea entre el público, la grada, sí. Nosotros también, que a alguno le va la gresca también, pues eso, es así, es así. Un poco incómoda, vamos. Pero bueno, a ver, cosas del deporte que no es ni la primera ni la última vez que pasa. Hablando de hacer bueno ese punto, ese empate, nos visita Leganés y son, pues bueno, como dice Rafa, de estos equipos que tienen ese juego madrileño al que te tienes que aclimatar o acostumbrar y que al encima, pues no tienen nada que perder, ¿no? Parece que muchos equipos de estos, pues cuando vienen aquí a Zaragoza al siglo XXI,
como que se quieren lucir o se quieren engrandecer, y más sabiendo pues que es un partido televisado. ¿Qué Guanapis nos vamos a encontrar con esos mimbres que tenemos en estos momentos y qué Leganés te esperas en la pista del siglo XXI? Bueno, pues lo primero, que además yo es una cosa que no controlo, pero el otro día Jorge nos lo enseñó, hasta la derrota de esta que habéis hablado contra Tafalla de esta última jornada, Leganés era el líder de la segunda vuelta. Así que ya de momento, pues con eso ya te puedo decir bastantes cosas del estado de forma que atraviesan, aunque hayan perdido en casa contra Tafalla. Y nosotros, pues, un poco el que hay. O sea, los que estamos vamos a jugar, darlo todo, como podamos en cuanto a posiciones y demás historias. Y bueno, pues un poco cogiendo motivos que te vienen de fuera como la lesión de Carita para unirnos un poco más y sacar el partido adelante. Quedan 5 finales. Ahora ya es un poco, nos hemos puesto un poco el escudo de que lo que tenga que pasar no nos afecte. Y bueno, pues eso, a intentar, llevamos 2 jornadas sin ganar también, es en casa. Nos quedan 3 partidos en casa, mínimo los 3 de casa, evidentemente los tenemos que sacar. Y bueno, pues a esperar el favor del Colo, que seguro que lo hacen. Pues yo para terminar tengo 2 preguntas. Una es un deseo, y la otra es una pregunta. Yo creo que tenemos el ascenso, está el partido contra Leganés, que es en casa también contra Málaga, y frente al Barça B, fuera de casa, la visita trampa a Tafalla, que es una visita complicada, porque Tafalla allí no hace mucho, el Barça ganó en el último segundo, el otro día ganó Leganés 1-2, quiero decir, están en el último puesto, pero quieren seguir ganando puntos, es que esto es así. Y luego hay una visita que a mí me parece complicada, y no porque sea eso, que es a Melilla, la penúltima jornada. ¿Tú crees que tenéis un calendario complicado? Bueno, yo creo que es un calendario que, sin menospreciar al resto de equipos, si a principio de temporada me dicen que me voy a jugar la liga a 5 partidos con este calendario, igual te digo que bien, que lo cojo, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí, el hacer bueno el calendario depende de nosotros. La visita a Melilla es muy, muy complicada. De hecho, aquí se pusieron 0-4 en 6 minutos. Nos dieron un repaso espectacular, que otra vez volvimos a sacar el portero jugador pronto y lo sacamos. Entonces, pues eso. Es verdad que ahora ya hay mucho, como equipos que se juegan cosas, equipos que no, que nunca sabes por dónde va a ir el partido. Es un poco raro en cuanto a resultados estos partidos. Nosotros, sin ir más lejos del año pasado, que no nos jugamos nada las últimas 4 jornadas, pues fue casi donde más puntos sacamos. Una vez te quitas la presión del objetivo y al revés, otros equipos tienen mucha presión por conseguir lo que eso, pues depende un poco de los partidos. Pero bueno, yo creo que como el Atleti, vamos a ganar a Leganés, vamos a intentarlo y luego ya pensaremos en Tafalla. Y yo ahora te voy a plantear un deseo, que eso sí que te lo voy a decir. Yo te voy a decir un deseo que tengo yo, y ahora tú a ver lo que opinas. Yo quiero que el año que viene tú estés en primera división si el equipo asciende. ¿Tú nos puedes dar la primicia? ¿El año que viene tú seguirás en primera si el equipo asciende o no? Yo, depende de Jorge, claro, yo jugaría hasta los 60. En primera, en segunda, donde me falta. Pero bueno, sí, depende del club. Por mi parte, vamos, ya sabéis que nací aquí casi y que hasta que el club quiera seguir jugando. No lo veo yo colgando las botas, Rafa. No, si no lo decía por eso, lo digo porque yo creo, y esto lo digo delante de él y a mucha gente se lo digo, ha metido más de 100 goles en primera. Y lo tenemos aquí, en Zaragoza. Y que siga. Meter 100 goles en primera y en segunda también ha metido muchos. Quiero decir, es que meter 100 goles en primera división es muy complicado y Richie los ha metido. Y tenemos, entre comillas, la suerte de tenerlo aquí. Y eso, yo por eso me gustaría verle la temporada que viene en primera. Y bueno, y expreso mi deseo y yo creo que a él le queda cuerda para rato porque los mejores años de fútbol, ahora además se está extendiendo mucho los años en el fútbol sala, hay gente más veterana que se mantiene en forma y puede, y los mejores años del fútbol sala para mí vienen entre los 28 y 35, 36 años que conoces bien el juego. Con lo cual, lo tendremos el año que viene. Esperemos que en primera, seguro, Francho, ¿o no? Esperemos que en primera, y si no es en primera, pues en segunda o donde sea, que el filial ya lo tienen encarando, a tercera división. Nada, tercera ya fue muchos años, si no... ¿No te ves ahí? No es mala categoría, yo me lo pasé muy bien, la verdad. Pues
Oye, Y yo tuve la mira, posibilidad de jugar en segunda B contra él. Sí, también. mira al Chino Y en Franco. tercera también contra él. Ahí lo Porque tienes. Richie ha pasado por todas las tercera. categorías, que no es fácil en un jugador que pase por todas las categorías. Sí. He Creo jugado que hasta sí, ¿no, segunda- Richie? No me equivoco, no me segunda equivoco, senior ¿no? he jugado. ¿Eh? Hasta en segunda senior he jugado. Pues Hostias. por eso. Que no me he Joder, equivocado, entonces, ¿no? Te he dicho que has Pues pasado sí por todas que, las categorías. sí que has hecho buen recorrido, sí. Me cacho en la mar. Eso sí que es un recorrido largo. Y el recorrido difícil, que es muy fácil saltar de Y una cosa a difícil. otra, ¿eh? Hermano, Exacto, y ir difícil, creciendo poco a poco. y difícil. Pues Richie Muy Felipe, bien. que espero cantarte goles este sábado a las 5 de la tarde. Que no me hagáis sufrir, porque has nombrado el de Melilla. Yo creo que todos esos partidos de remontadas épicas me ha tocado ponerle voz. Y hostias, luego ya voy jodido yo, luego todo el fin de semana, ¿sabes? Porque aparte sois los primeros de todo el fin de semana. O sea que portaros bien y por la línea directa, ¿eh? Rápido, aseado Ojalá. y a poder ser sin mucho peligro y sin mucho movimiento, ¿vale? Muy Ojalá. bien. Un abrazo, Richie. Venga, chao. Hasta luego. No, hasta luego. Bueno, Rafa, pues lo dicho, Pues eso. esperemos que sea un partido no muy complicado, aunque como bien dice Richie, estamos ante un Leganés que va como un tiro. Quitando Sí, sí. ese accidente contra Tafalla, pues el Leganés está, como dicen los modernos, en línea ascendente. O en su prime, que también queda muy bien Bueno, decir en su prime. eso es muy moderno. Eso ya es más moderno. Sí, la verdad es que ahora ya no hay que ir al 100% de los partidos sin guardarse nada, mirar en qué hay que ganar. Y ese es el objetivo. Y bueno, y la recuperación de Juanchi yo creo que es clave. Y bueno, hay que ganar a las 5 de la tarde, con lo cual la asistencia a la gente no va a faltar. Bueno, creo que juega el Zaragoza a las 6:30, ¿no? Entonces, creo. Pues entonces pueden ir a ver el Guanapix a las 10 y a la vez luego ir a ver al Zaragoza y luego si quieren ver la Copa del Rey, pues también pueden ver la Copa del Rey. Quiero decir que la Copa del Rey no es... En un sitio donde yo no, donde coincido con el Presi todas las semanas, le pregunté, digo, oye, pero este horario, y dice, es que no nos ha quedado otra, porque juega el CBZ después y eligieron la hora, eligieron las 7 y pico, entonces, pues claro, ellos tenían que coger las 5 de la tarde, sí o sí, o sea que Presi le pondremos voz al partido. Exacto, muy bien. Es lo que podemos decir. Bueno, eso por parte de esta segunda división. Vamos con la primera. No sé si va a entrar Les o no va a entrar, o quiere entrar. No sé si está, si podía Alex, está, no sé si está, estaba liado. ¿Qué va? Si lleva todo el rato desde que habéis empezado. Por eso, que le hemos dicho que entrara y bueno, pues eso, ¿qué opinas de los partidos de este fin de semana de Guanapis y de Entre Ríos? No, sobre todo lo que comentaba Richie, que al final este fin de que visitan, o sea, que juegan contra el Leganés, que al final no solo es que sea el equipo que va líder, como comentaba él, hasta este fin de semana, también, sino que es que encima contra Málaga, que al final es un equipo que está peleando por ese ascenso, es un equipo que consiguió empatarle y encima allí en Málaga solo perdió de 1, sufriendo y peleando hasta el final. Con lo cual yo creo que va a ser un partido muy complicado, pero vamos, lo bueno es que el Guanapix también tiene varios jugadores del año del ascenso que saben lo que es hacer un final de temporada muy bueno, porque hace el último ascenso hacen un final de temporada muy bueno, ganándole incluso en casa al segundo para hacer matemáticamente el ascenso y creo que eso le va a venir bien al equipo con la experiencia que tienen estos jugadores, como Rich en este caso. Ya solamente pasar a dos cositas. Uno, la selección española, que tenía doble enfrentamiento esta semana, por eso no ha habido liga en primera división frente a Finlandia. Volvía a las pistas el campeón de Europa, la campeona de Europa, y vencía por 2-9 en el segundo partido. El primer partido empataba 2. Era una buena prueba de fuego para ver jugadores para el nuevo ciclo para el Campeonato del Mundo. Y la verdad es que, bueno, pues algunos jugadores sorprendieron, como Gonzalo. La verdad es que Gonzalo Santa Cruz, una de las nuevas piezas, la verdad me ha sorprendido mucho. Y bueno, Cecilio y Sergio González también fueron destacados en dos partidos en los cuales pues, se dieron muchas oportunidades. Destacar también a Adi Rivera, que también estuvo y marcó un gol. A ver si dentro de poco puede estar de nuevo Diego Sancho. Y decir también de primera división que hay la jornada 25 esta semana,
Y bueno, pues el Fútbol Club Barcelona y el Pozo continúan en esa batalla por el primer puesto. Y bueno, pues tiene una visita a nuestros amigos, los del Pozo, visitan a los del Rivera de Navarra esta semana. Ahí se la juegan. Riveras es así, a lo mejor viene y gana al Pozo de Murcia, al líder, no sé. Puede ser. No tiene nada que hacer, pero bueno, pero que sea por joder, joderá. Luego también hay un partido importante que es el Barça, que frente a Osasuna Magna, que ha cambiado de técnico, vuelve Imanol al banquillo de Osasuna Magna. Y bueno, pues a esos partidos para mí iba a ser clave también. A ver si va a ser entrar nuevo victoria segura, o eso decían. Veremos a ver si Imanol, un clásico de Osasuna Magna, que vuelve a casa para salvar al equipo, a ver si consigue ganar al Barcelona. No sé cómo lo ves tú, Alex. Es que lo va a tener un poco complicado, pero además es la parte baja y sobre todo jugando contra el Barça, que al final, quieras o no, también quiere quedar lo más arriba posible en lo que queda de fase regular, porque al final le va a venir bien para lo que es playoff y pues al final a veces no te da tiempo a trabajar lo que quieres en una semana y enfrentarte a un todo por eso como el Barça y además con los jugadores, el nivel individual que tiene el Barça, va a estar un poco complicado. Y yo tengo una pequeña noticia solamente para Francho. Esta se la tengo para Francho solamente, a ver lo que le parece. Venga. Dime. Es de primera división. Venga. El presidente del ATP Rivera de Navarra. Sí. Sí. En esta semana he oído que puede comprar el Osasuna Magna. Sí. Pero es que también suena. El Córdoba. También suena que puede comprar el Córdoba. Sí. Ya lo sabía, pero. Lo sabía, digo, sí. Sabía. Digo, a ver lo que decías. Sí. No, te voy a decir lo mismo que la persona que me lo dijo, que dije, pues chicos, no sé dónde sacan las perras. Fue lo único que le dije. No le dije otra cosa. Hombre, Osasuna Magna, pues yo creo que ya en una de las reuniones no sé si de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, que ya está extinta, o de la propia federación, yo creo que debió de pedir, por favor, que alguien se hiciera cargo del futsal, y Córdoba 3/4. Sí. Es que pues, la gente se hace mayor, quiero decir, hay muchos presidentes que se hacen mayor, el de Industrias, que también se hace un poco mayor, ahora va a entrar un grupo inversor en el Industria Santa Coloma, pues en Osasuna Magna, pues lo que dijo el presidente, ¿no? La junta directiva, todos están jubilados, 5 de ellos, entonces también pues necesita que vengan Sabia Nueva, pero bueno, Sabia Nueva que esté preparada, claro. Yo a lo que voy, creo que para el futsal navarro sería una noticia desastrosa que los dos equipos cayeran a segunda división. Sería desastrosa. Hombre, y que dos equipos de la misma comunidad autónoma, de la comunidad foral, pertenezcan al mismo dueño, pues tampoco sé si eso legal me imagino que será. Pero, hombre, ético. Tengo mis dudas. Todo eso tengo mis dudas, pero no sé. Y la federación la que diga, oiga, pues usted puede, usted no puede. O al fin y al cabo, pues estamos hablando de una persona que tendría un conglomerado de clubes muy grandes, que no tengo yo nada contra el señor presidente de Rivera de Navarra, que es el presidente del Tudelano. No, por supuesto. Está claro. Pero claro, Tudelano, Rivera, ahora Osasuna Magna, y ya si me pones en el caso más extremo, Córdoba, hostias, es una concentración muy grande en una persona, en una única persona. Creo yo, opino. No sé. Pero bueno, veremos a ver. Yo estoy contigo también. Pero ¿Cómo transcurre todo esto? Yo creo que al final Osasuna Magna, pues bueno, estando el Club Atlético Osasuna detrás, pues malo será que no haya gente del propio club que diga, oye, pues nos hacemos cargo nosotros o yo qué sé, o gente de, como digo yo, de Iruña para arriba, ¿no? Que se pueda hacer cargo del club. Veremos a ver. El Córdoba, pues el problema que tiene es que, claro, no sé si tienen algún tipo de vinculación con el equipo de fútbol, pero creo que el equipo de fútbol pasa totalmente de la sección de... Sí, el problema es el dinero y que la gente también se cansa, ¿no? Un poquito, no sé. Pero bueno, es lo que hay. Sobre todo las perras. Exacto, sobre todo el dinero. El dinero es lo más importante. Hay que tener los clubes saneados. Bueno, pues si os parece, acabamos este bloque y nos centramos ya con el de... En el femenino. Femenino.
Y volvemos a estar. También estará Rafa, creo, conmigo. Sí, que estoy yo. Vale. Sí. Y diréis, ¿y hoy por qué Estoy. está Rafa y no está el Carricos? Pues porque el Carricos lo tenemos disfrutando de Galicia la Nuit. Lo tenemos por ahí, pues echándose un copazo, celebrando las victorias de sus chicas. ¿O no es así, don Carlos Pena? Que estamos muchos aquí. Ahora, ¡Qué cacho la va! escucha, tenemos una estrella invitada que vais a flipar. Tenemos este invitado. Que os quiere saludar. Ya, que bien. A ver, ¿quién nos quiere saludar? A ver. Pero La entra capitana ahora. del equipo. Oye, pero son las capitanas del equipo, ¿no? Sí. Ah, bueno. Oye, qué lujo, ¿no? Tenernos en el programa, tener a estas chicas. Y Vicente también, madre mía. Mira que Pero no bueno, aparece ¿qué es por ahí, esto? el señor Vicente. Pero bueno. Buenas noches a todos, ¿eh? Buenas noches. Buenas. Ah, bueno. Lo primero, gracias por entrar. Francho, aquí hay mucha Dime. gente, ¿eh? Hay que empezar a echar gente de ahí porque no puede ser. Pero bueno, nada, lo primero daros la enhorabuena por las victorias y por todo el buen rollo que estáis transmitiendo en estos partidos, con el empate del equipo masculino y victoria por penaltis, y vosotras que lleváis 2 victorias. Bueno, ¿cómo estáis viviendo el campeonato? Carlos, ¿cómo estás viviendo el campeonato hoy que estás aquí de protagonista? Pues bueno, la verdad que lo estamos viviendo intensamente, porque veníamos con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de hacerlo bien, y yo creo que el equipo en estos 2 partidos, pues la verdad que ha estado a la altura, y yo creo que hemos disfrutado dentro de la pista y lo estamos haciendo fuera de la pista, ¿sí? Sí. Yo creo, Rafa, que el mérito es de sus segundas, Yo estoy contigo. Sí. Yo lo tengo más que claro. El Carlicos es más dinamizador. Hombre, tiene un staff ahí de lujo, de élite. Andrea, Sonia. Sí, Bueno, Andrea y Sonia. Estará Sonia, hombre, claro, por eso. Pero Se ha sabido rodear bien, el Carlos. Hombre, siempre hay que estar bien rodeado. De las mejores. Hombre. Hombre, claro que sí. Bueno, ahora, ¿cómo va esa logística? El viaje, que me imagino que es largo e intenso. ¿Llegasteis muy cansadicas o no, chicas? ¿Puede contestar vosotras? Sí. ¿Cómo fue el viaje? A ver. Largo. Muy largo. Muy largo porque teníamos que llegar a las 7:15 y llegamos a las 9:15 de la noche. O sea que fue bastante largo, la verdad. Pero porque para ir lo que os tocara, ¿pero fue accidentado o qué? El viaje. No. No, a ver, por accidentado no. Lo que pasa que creo que hubo una confusión en un cruce y fuimos hacia un lado, y creo, no lo sé si fue así, pero bueno, tuvimos una carretera llena de curvas que aquí un servidor se mareó. Se me mojan, pero no me mareo nunca, pues ahora, pues yo. Los GPS es que los carga el diablo. Escucha, Rafa, como esta gente es muy jovencica, no saben lo que es tirar de mapa. Del mapa. Los que ya peinamos canas hemos tirado de mapa muchas veces. Pero bueno, una cosa era perderse con el mapa y otra con el GPS. Y nos hemos perdido. Pero bueno, exacto. Yo solamente preguntar a las chicas que estáis ahí. Bueno, ¿cómo estáis viviendo el campeonato? Contarnos. Pues a mí me está gustando mucho porque somos un equipo muy bueno. Además nos están haciendo actividades muy chulas. ¿No? Sí. ¿Y tú qué? Sí. O sea que además de jugar, os montan actividades. ¿Y qué actividades os montan? Y dice, nos montan actividades muy chulas. Y me gusta que nos han hecho hoy. Claro, pues contarnos, hombre, un poco. ¿Qué habéis hecho? Oye, ¿verdad? Hemos ido a Conbarro y han hecho una cosa que no suelen hacer, que es pues, ponerse a jugar con una pelota de fútbol. Ya han estado jugando.
chicos y chicas. El mejor, Estábamos todos. el mejor entrenamiento para el fútbol sala es el fútbol sala, ¿no? Y al final disfrutar y jugar es lo más importante. Pero ahora para Sonia y Andrea, esto es importante. Esta es una pregunta importante. ¿Cómo es vuestra relación con Carlos Perena? ¿Es soportable o no es soportable como técnico? ¿Creéis que podéis aguantarle durante los días que quedan? ¿Cómo veis eso? Hombre, yo creo que sí que es aguantable. Es verdad que es muy nervioso, que hay veces que nosotras tenemos que calmarlo, Tenemos que controlar. pero sí, hombre, yo creo que hacemos los tres, Buen junto equipo. con Irene, la fisio, un buen tándem de cuerpo técnico y bueno, os lo pueden decir estas pequeñas. Hombre, lleváis muchos años aguantándolo, O sea, ya le tenéis pillada la medida al Carlicos. Sí, la verdad que con Sonia, bueno, son ya unos cuantos años y de hecho, cuando me propusieron el estar de seleccionador, pues las primeras personas que pensé fue en Sonia, porque yo creo que aparte hay aquí dos futuras muy buenas entrenadoras que ya lo son, pues serán todavía más y yo creo que eso es lo que hace que este cuerpo técnico sea como es. O sea que muy contento. Vale, yo ahora te voy a preguntar un poco por el futuro, ¿no? Mañana, frente a Andalucía, pabellón municipal de Vigaño, a la 1 de la tarde. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos vemos contra Andalucía? ¿Cómo veis el partido? Chicas, ¿cómo veis el partido también? Vamos a ganar. Sí. Toma. Pero hay que pelearlo. Sí. Eso es. Hay que pelearlo. Pero primero hay que merecérselo. La verdad que será, pues, supongo, un partido complicado como ha sido el de esta tarde, o sea, el de esta mañana, que, bueno, ha sido 6-2, pero que se había puesto bastante complicado al principio, que íbamos 0-2 en el marcador, pero aquí las señoritas, pues, han puesto las pilas y la verdad que han sido 3 últimos minutos de la primera parte en los que le hemos dado la vuelta al marcador y luego ha sido una grandísima segunda parte. Yo invito a todo el mundo que pueda tener acceso al partido de ver la segunda parte que se han marcado estas chicas, porque la verdad que han jugado muy, muy serias, han controlado pues, todas las facetas del juego y bueno, pues ha sido 6-2. Podría haber sido un resultado a lo mejor un poquito más amplio y con algún gol también de Castilla-La Mancha, que han dado un disparo al palo, pero la verdad que el equipo pues se ha sabido recomponer. Además, a mí me ha sorprendido mucho que en la charla del descanso, antes de salir a la pista, ellas mismas se estaban animando entre ellas y yo creo que es una selección Benjamín, pero que son una pasada. Eso es, una pasada. Hacéis una labor. No, yo quería preguntarles porque una cosa es la técnica y el juego, pero por la edad de las chicas también hacéis una labor pedagógica, una labor pues de cuidados, de estar con ellas, de que sepan que es un juego, que es importante porque representan a Aragón y para mí eso es lo más importante que puede haber en esta vida, pero siendo conscientes de que es un juego y que pueden perder y que tienen que también saber pues bueno, el digerir la derrota. ¿Cómo tenéis eso preparado? ¿Cómo las vais preparando para esos momentos? Que esperemos que no lleguen. A ver, Sonia. yo creo que el partido de hoy lo han demostrado. De un 2-0 abajo, ninguna ha dado un balón por perdido después y se han levantado todas, entre todas, tanto las que no han jugado como todo el banquillo, como todos nosotros. Yo creo que hemos impulsado a estas pequeñas pues, para motivarlas y seguir. Y se ha visto. Y luego, como decías, al final esto es un juego, puedes jugar bien y no ganar, puedes jugar mal y ganar y tenemos que ser conscientes de que pues mañana, el partido de mañana con Andalucía es un partido muy importante si quieres pasar como primeras de grupo. El conseguir una victoria, pero tienes un rival enfrente, hoy ha ganado 0-7 a Melilla y la verdad que no será un partido fácil, pero bueno, ya son conscientes de que
equipo contra el que juegues tienen que dar el máximo y ¿sí o no? Pues ya se Sí, verá. sí. ¿Me puedes contestar más que sí? ¿Están Yo- enchufados? Son valientes, eso es importante. Sí, sí. Yo una pregunta ya para terminar y ya os dejamos que os vayáis a dormir, que es lo importante para mañana, aunque jugamos a la 1 de la tarde, la verdad es que hay tiempo para descansar bien. Una última pregunta para las chicas, sobre todo, ¿no? ¿Con qué os quedáis de todo lo que estáis viviendo aquí en el campeonato? ¿Qué cosas os están gustando más que nada? ¿Con qué os quedáis? Vale. Que estamos luchando y no nos Estáis damos luchando. por vencidos. La experiencia de conocer a gente nueva. Yo no sé. Y ahora ya la última para tanto Sonia, Andrea y como Carlos. ¿Y vosotros con qué os quedáis del campeonato que estáis viviendo ahora? Pues yo me quedo con que el trabajo que se ha estado haciendo desde octubre está sacando sus frutos en el campeonato. No sé hasta dónde llegaremos en el campeonato, pero yo me quedo con el esfuerzo de las 12 chicas que han venido, más todas las chicas que se han quedado fuera de este campeonato, que también han aportado lo suyo. Y bueno, pues el esfuerzo, como están diciendo ellas, el esfuerzo y la ilusión con la que están afrontando todos los entrenamientos y ahora los partidos y la seriedad que demuestran para lo pequeñas que son en tomarse esto pues con la seriedad que se merece. O sea que yo me quedo con ellas, con el grupo, es lo mejor. Es así, se ve. Y se ve además que están enchufadísimas, metiéndole rasmia al asunto. Tenemos comentarios, a ver qué nos cuentan por ahí. Dice Sergio Arbues, madre mía, Carlicos, Andrea y Sonia, ¿qué puede salir mal? La selección universitaria tiene que ser protagonista el próximo miércoles desde Granada. También hablaremos. Hablaremos de esa selección. Dice, muy bonito, con barro. ¿Habréis comprado algo? ¿Algún orujo? Hombre, sin alcohol. Algún orujo sin alcohol. Eso sí, es así. Sí. Bueno, pues como nos dicen por aquí, las cracks a dormir, que os deseamos muchísima suerte, que vuestra suerte sea la nuestra y que vamos a estar muy pendientes de lo que hagáis en este campeonato, que ojalá pues nos traigáis una copa de campeonas, que estaría muy guay. Ojalá. Yo creo que todas estas peques lo merecen. Pues sí. Sí. Pues Y si logramos la clasificación para las semifinales y así ya dices, mira, estás entre las cuatro mejores de España, yo más que satisfecho, no sé lo que pensarán ellas, pero yo creo que es un broche de oro para el año. Eso es. Que Ana e Irene son las dos únicas jugadoras que repiten del campeonato del año pasado. Pues Pues ya por tienen eso, experiencia. Ya tienen experiencia. Exacto. Ujú. Exacto. Exacto. Yo no sé si les he narrado, Yo no sé si les he narrado a estas chicas. Igual sí. Puede ser. Puede ser, sí. Sí. Puede Haciendo ser, memoria, puede ser. Por eso. Tendría que hacer memoria, pero son muchos ya. Son muchos partidos. Bueno, pues aquí chicos, tenéis chicas. dos que tienen un futuro enorme, igual que las otras 10 que están en la habitación de atrás. O sea que vamos a mandarles un saludo. Un saludo como el año pasado también. Estas pequeñas, además, tienen una despedida especial. Bueno. Venga, vale. Nos despedimos, Venga. 3, 2, 1. Toma. Qué bien. Pues. Solo ha faltado el señor Vicente por ahí también haciéndolo, que habrá estado por detrás. Seguro. Bueno, lo dicho, chicos, chicas. Pues a descansar. A descansar. Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Un besico grande. Hasta luego. Que luego hablaremos del masculino, Que ya hay gente que me está diciendo, solamente existe el femenino. No, que también hay masculino. Estamos en el bloque de femenino. Pero que hay masculino también. Con la de programas que llevamos hechos y todavía no os habéis enterado que vamos por bloques. Me cago en el copón. Hostia.
Es que la gente te va enviando cosas, porque ahora me van enviando cosas y bueno, me hace mucha gracia. A veces, ¿no os habéis acordado del masculino? Digo, pero espérate que todavía queda un tiempo. Queda un Aún nuevo queda. programa. Claro, por eso. Ese es Eso el es tema. porque no se suscriben. Suscribiros al canal. Exacto. Claro. Bueno, ahí tenemos los resultados de esta última jornada liguera. Hemos tenido derrotas, no sé yo si dolorosas o no, pero César Augusta, ese 2-3 frente a Orbiña en casa, y el 6-1 en el derbi aragonés entre Guanapís y Sixten Cars Alagón, pues que, como siempre decimos, Sixten Cars, pues que sufre muchísimo, ¿no? En cuanto a la disputa, sobre todo esos minutos finales de encuentro. Pues sí, la verdad es que jornada, pues con el derbi aragonés que se lleva a Guanapix Intersala 10 al Delis por 6-1. Victoria del equipo de Nano Modeo. Se adelantaban en la primera parte ya con un gol de Rebe. Empataba el conjunto de Pedro Ducar con un gol de Yute en propia puerta, pero a las dos jugadas, a los minutos siguientes volvía a anotar Marta Ibáñez y luego, después de una jugada, la verdad, muy buena colectiva, María Escaño. Al descanso se llegaba con 3-1 para favor de Guanapís Aldelis. En la segunda parte se notó lo que hablamos siempre, se notó la falta de jugadoras por parte del Sixten Cars y bueno, pues ahí tuvo la posibilidad de ampliar la ventaja Marta Ibáñez, que ponía el 4-1. Y luego en los últimos minutos, ya cuando estaba más volcado ya el equipo del Sixten Cars, pues 2 goles de Ana Mazas, que ponía el resultado final de 6-1. Dio la cara el Sixten Cars Avenida Alagón y bueno, pues victoria para el equipo de Nano que bueno, pues lleva 69 puntos y continúa liderando la tabla. También tenemos que decir que perdió Entre Ríos en su visita a la pista de Les Glories por 5 goles-3. Sí que nos chivan que en el partido entre Grupo Reciclante César Augusta y el conjunto que a la postre se llevó la victoria por ese 2-3, en este caso Orbiña, tuvieron muchísimas oportunidades, pero por lo que fuera no terminaron de entrar, ¿no? En el marco navarro. Al final, generas, pero si no terminas de materializarlo, pues nos encontramos con ese problema. Se ponía por delante en ese partido Grupo Reciclarte César Augusta con un gol de Cris Arbués en el minuto 3, pero seguían teniendo ocasiones. La verdad es que yo creía que el partido estaba controlado por parte de Reciclarte César Augusta y hubo unos minutos de buen juego del equipo navarro y que se puso 1-3 al descanso. Llegó al descanso con victoria, aprovechando 2 contras y un despiste y tal, y se pusieron 1-3 al descanso. En la segunda parte, yo veía el peso del partido, lo llevaba Grupo Reciclante César Augusta. Nuestra amiga que ha estado ahora, Andrea Sánchez, que anotó el 2-3. La verdad es que de un lanzamiento desde la esquina, ladeado desde lejos, que la verdad es que entró en la portería de verdad, con mucha calidad. Marca de la casa, de Andrea. Exacto, sí. Que Andrea tiene buena pegada. Es una pegada madridista la que tiene. Entonces, pues puso el 2-3, seguían las ocasiones para el conjunto del Grupo Reciclarte César Augusta, pero al final el resultado se quedó en ese 2-3, victoria para el equipo navarro, que bueno, pues la verdad es que es una lástima. El partido, además, yo pienso que a lo mejor les afectó el jugar en otra pista. Jugar en el siglo XXI a lo mejor les pudo afectar. Puede ser, puede ser. También tendremos que analizar pues esa derrota de Entre Ríos en la cancha de Les Glories, un Les Glories pues que navega en la 8ª posición con 38 puntos, que bueno, pues que sabemos que es complicada, que es una pista complicada, pero para un Entre Ríos que está en esa 4ª posición, a un punto de Rubí, jugando del meterte en playoff, no sé si es que estuvieron más relajadas de lo normal o es que Les Glories se marcó un partidazo tremendo. Yo creo que ahí marcó un poco los inicios de cada parte, porque salieron muy enchufadas, metieron 2 goles nada más al inicio del partido el equipo catalán,
Metió un gol luego Sara González y sí puso 2-1, con ese resultado se llegó al descanso, pero es que en la segunda parte volvió a pasar lo mismo. Volvió a meter el equipo catalán 2 goles, llegó a ponerse hasta 4-1, luego recortó María Mayor, la internacional, volvieron otra vez a anotar el equipo catalán, ponerse 5-2 y al final Inaco ponía el 5-3, un resultado pues que bueno, pues que el inicio, siempre lo decimos, yo creo que los 5 primeros minutos de cada tiempo o el inicio de cada tiempo es clave porque marca mucho los partidos, y en la primera y en la segunda parte, en el partido entre Ríos, pues la verdad es que anotaron 2 goles en cada inicio de cada tiempo las catalanas, que yo creo que marcó mucho el partido. Como siempre decimos, la torrija, ¿no? De los primeros minutos. Sí. Que como no estés atenta y te la líen, es complicado el poder deshacer los errores cometidos. Pues vemos que sigue el líder, Guanapí Saldelis, con esos 69 puntos. Le separan 4 de Lyon-La, del conjunto de la Seu-d'Urgell. Tercero es la Inco Sportiu Rubí con 59 puntos y cuarto Entre Ríos con 58. A partir de ahí sí que hay una brecha muy grande entre Ríos y Chantrea, pero bueno, pues tenemos ahí ese grupo reciclas de César Augusta con 39 puntos que puede escalar una posición y ponerse por delante del Sala Ripollet. Última posición, es que por desgracia, para las chicas del System Cars, ¿no? System Cars Alagón. Exacto. Al final, pues bueno, pues es que están definidas los 4 equipos de playoff. Yo creo que ahí está más o menos claro. Y bueno, pues el Reciclarte César Augusta, yo creo que tiene posibilidades todavía de ese 6º puesto. Yo creo que podría estar y bueno, pues y al final acabar haciendo una buena competición. Tú eres el último y tu objetivo tiene que ser hacer una segunda vuelta mejor que la primera, o acabar la temporada pues obteniendo los máximos puntos posibles. Y esto es un recordatorio que siempre me dice un amigo mío, que me dice, es muy importante estar, si vas a descender, que no sea el último, ¿no? Que sea el antepenúltimo o el penúltimo. ¿Por qué? Porque si hay posibilidades que haya algún cambio, que haya alguna historia, que haya algún equipo que renuncia, que haya algún tal, siempre se tira de esa posición. Con lo cual, tú no puedes bajar los brazos y que te da igual perder y una posición o 2 posiciones. Siempre puede pasar alguna cosa, alguna historia, y yo creo que eso hay que tenerlo claro. En todas las competiciones hay que intentar siempre conseguir los máximos puntos posibles. Si desciendes, que sea por el último puesto, por si acaso hay algún cambio y puedes entrar, quédate en la categoría. También entramos en la fase ya final de la competición. ¿Próximos encuentros? Pues sí, la verdad es que tenemos 4 partidos este fin de semana. Empezamos por el System Cars Avenida Alagón, que se enfrenta al Lyon-La a las 4 de la tarde en el pabellón Sergio Ibáñez ahí en Alagón. La verdad es que es el último frente al segundo. Lyon-La pues viene en una racha muy positiva. Y bueno, en el partido de ida, la verdad es que el resultado fue 11-5 a favor del Lyon-La, pero creo que si no me equivoco, y tendría que mirarlo más estadísticas, he estado mirándolo y tal, pero yo creo que es el partido donde más goles ha metido System Cars Avenida Aragón, porque lleva 33 goles y ese partido metió 5. Quiero decir, al final, bueno, pues si metiste 5 goles esa vez y ahora juegas en casa, pues a lo mejor tienes posibilidades, no sé. Al final lo que hemos dicho, dar la mejor versión de ti mismo, que al final es lo que tiene que hacer el equipo del System Cars. Y bueno, pues a intentar hacer el partido lo más largo posible para poder llevarse la victoria. Ya pasamos al siguiente, que es el Rubí, que se enfrenta al César Augusta, también el sábado en el pabellón de la Llana a las 6 de la tarde. El equipo de César Augusta tratará de resarcirse de esa derrota de esta semana. En la ida venció Rubí por 0-2 aquí en la Granja. Y bueno, pues buscará el equipo de Eduardo una victoria que bueno, pues es el tercer clasificado, pero no hay que tenerle miedo. No. Hay que buscar esos 3 puntos y bueno, pues buscar esa victoria y que el 6º puesto o lo más arriba posible, que al final es el objetivo de un equipo muy joven y un equipo de futuro. De mucho futuro. Exacto. Y ya para el Hospitalet, que Guanapí Saldelis, que visita el Hospitalet. El Hospitalet es el 12º clasificado, Guanapí Saldelis es el primer clasificado. Juegan en el pabellón de San Feliu a las 8 de la tarde el sábado. Y bueno, venció en el partido de ida 6-1 el equipo de Nano Modrego, pero he estado revisando un poco
las estadísticas y de los 3 visitas que ha hecho Wanapis Saldelis allí son 2 empates y una victoria. Con Sí, lo cual, no es una pista que se nos dé bien. Exacto, entonces no hay que relajarse, vas primero, hay que ganar y ningún rival te lo va a poner fácil y estoy convencido de que el Hospitalet no es un rival que antes de empezar ya te haya entregado los 3 puntos, te ha entregado la cuchara. Por eso. Y ya para terminar, pues un partido que va a ser el domingo aquí en Entre Ríos frente al Chantrea, el domingo a las 12 de la mañana en el pabellón de la Granja. El cuarto frente al quinto, la verdad es que Entre Ríos, pues bueno, pues está cuarto clasificado, el Chantrea es el quinto clasificado. En la ida, victoria del Entre Ríos por 1-2. Bueno, pues es que va a ser un partido más igualado de lo que parece. El año pasado vencía el equipo navarro por 0-2 aquí en la Granja. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es el equipo de Sergio Molina empezar fuerte, que yo pienso es lo que le vino mal la semana pasada, y estoy convencido de que saliendo fuerte desde el principio se llevarán los 3 puntos. Muy rápidamente, Rafa, autonómica. Pues la categoría autonómica la vamos a dejar para la semana que viene porque esta competición pues ha acabado ya la competición y entonces la semana que viene vamos a hacer un pequeño especial porque esta semana le queríamos dar prioridad a la femenino y queríamos darle ya para hablar con el campeón, con el equipo campeón, ver las opciones que hay de playoff y todas estas cosas y bueno, esperamos que la semana que viene ya daremos toda la información de esta primera autonómica femenina que dentro de poco va a empezar la Copa. Pues con eso nos quedamos. Gracias, Rafa. Muy bien, gracias a ti. Luego te veo. Luego, hasta luego. Hasta luego. Vamos con el bloque de División de Honor Juvenil y Segunda División B. Y ahora debería aparecer Alex por aquí. Por aquí, por ahí. Alex Oliva. Muy buenas noches. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el graderío. Pues vamos, como dice Rafa, cortica y al pie, con esa división de honor juvenil que volvía de nuevo a la competición. ¿Qué resultados se han dado y alguna sorpresa que destacar? No sorpresas, pero sí resultados de estos que nos gustan. Empezamos con el líder Entre Ríos hacia los deberes ante Ainzón, que va cayendo poco a poco. Son muchas semanas sin conseguir puntos de mucho valor. Se están empezando a meter en zona de peligro. Ahora mismo creo que están en 11º, si no me equivoco. Wanapix sí que conseguía también una victoria abultada en Navarra ante el Rivera por 2-8, ante un equipo navarro que está en posiciones de descenso. Wanapix que sigue sumando y ahora viene el resultado que te va a gustar, Francho. 16-5 le metía a Ebrosala Pinseque, el tercero al quinto clasificado. ¿Qué ha pasado ahí? Pues no te sé decir, no me ha dado la semana para ponerme en contacto Madre mía, 16-5. Con nadie que pudiera estar allí, pero resultado de los que marcan. Sí, no, eso es una goleada tremenda. Sí. Y más cuando hablábamos que iba a ser, o pretendíamos o entendíamos que iba a ser un partido muy disputado, muy parejo, ¿no? Entre tercero y quinto clasificado. Eso avisábamos, ¿no? Pero también avisábamos, ¿no? De que el partido podía irse a muchos goles. No pensaba yo que a 21, pero sí, al final pues se dio ese resultado. Ebrosala nos tiene acostumbrado a estos, ¿no? Con partidos de 11, 12, 9 goles, 8. 16-5, Ebrosala que sigue sumando, sigue presionando a Wanapix, que tiene que intentar desmarcarse de un Ebrosala que quiere esa plaza para el Campeonato de España también. ¿Y la zona baja? Teníamos ese gran partido, ¿no? Entre Alcañiz y Boca Híjar, donde hablábamos de una posible victoria, pero Alcañiz derrotaba por 10-4 a un Boca Híjar que poco tuvo que hacer también en este encuentro y parece que se va a despedir de la competición con un 0 en su casillero, algo que llevaba yo sin ver mucho tiempo en este tipo de divisiones, pero al final cuando se te cruza la temporada con una generación que a lo mejor no era la misma que el de la temporada pasada, pueden pasar estas cosas. Fíjate el cambio de la temporada pasada, que estuvieron siempre en la zona alta y dándole mucha vidilla a la liga, a desaparecer de esta competición. Esperamos que, bueno, momentáneamente, porque como tú bien dices, seguro que le saldrá una jornada buena para la temporada que viene.
Así es, esperemos que eso sea así y cada año que viene vuelvan a conseguir esa posición para el Bajo Aragón, ¿no? Que tanto gusta también tener equipos fuertes por ahí abajo. Alcañiz también está en posiciones de descenso, descenso, perdón, son último y penúltimo en este momento. Ahora mismo perderíamos las dos posiciones del Bajo Aragón, como he comentado, algo que sería un golpe duro. Es un golpe muy duro. Están muy lejos Alcañiz de poder salvarse. No, o sea, están desde el 10º hasta el 14º con iguales a puntos, 23 puntos, son 4 equipos iguales a puntos. Luego está Alcañiz con 21, es decir, esos 4 están con 23, son 2 puntos lo que separa de la salvación, pero son muchos equipos ahí metidos por la pelea. Alcañiz es el que marca con desventaja, el que marcha con desventaja. Quedan jornadas de sobra para intentar levantar esto. De momento, el otro equipo que está cayendo es el Rivera Navarra. Vamos a ver si conseguimos meter en el lío a Rivera y que se pierda solo una plaza y no dos, porque eso sería lo realmente importante. ¿Qué partidos tenemos esta próxima jornada? Que nos invites a ver. Pues comentar también, aparte de los partidos de esta semana, que Gran Vía derrotaba por 7-5 a Lepanto en esa lucha de media tabla y Almozara se quedaba a un tris de conseguir el punto ante San Juan, el cuarto clasificado. 5-6 ganaban los navarros a nuestra Almozara. Y pues tenemos partidos muy interesantes porque San Juan recibe a un Entre Ríos Automatización en un partido que seguro que va a ser muy igualado. San Juan lo hemos visto ya, tuve la oportunidad de ver ese partido en la granja. Fue un partido muy duro, muy complicado para Entre Ríos, donde tuvo que remar mucho, sobre todo en esa primera mitad, pero al final el potencial de un equipo como que ha demostrado ser Entre Ríos, tanto en Liga como en la Copa de España, pues se terminó notando y se terminó llevando los 3 puntos. También tenemos por ahí un Guanapix Romareda, que también será un gran partido, donde Guanapix en la primera vuelta tuvo que remontar, creo que fue un 0-3 o un 0-2 si no me equivoco, lo consiguió remontar. Y esos son, yo creo, los dos partidos más destacables de esta jornada. Pues con eso nos quedamos. En División de Honor Juvenil damos paso a la segunda División B, donde teníamos derbi. Derbis. No, esta jornada era solamente uno. El partido entre Pinseque y Aconte Brotauste, los dos que tenemos más arriba en la tabla clasificatoria en estos momentos, se lo lleva Pinseque por 4-2. Lo que decimos, ¿no? De los derbis son auténticos partidazos. Creo que no hay derbi malo aquí en Aragón. No sé qué pasará en otras comunidades. Lógicamente, a lo mejor en comunidades como Cataluña, Madrid, etcétera, la diferencia puede ser más alta, pero aquí en Aragón los derbis cuando se juegan son partidos muy igualados, muy bonitos de ver para el espectador, sobre todo seguramente los jugadores no les guste tanto, ¿no? Este no tipo les guste tanto. Aunque los de Pinseque lo disfrutaron mucho, Alex. Pinseque igual sí. No, los de Pinseque, por lo que he visto en redes sociales, vamos, estaban a tope. Seguro, al final era el partido, ¿no? Que te daba esa clasificación matemática para playoffs. Ahora mismo, hagas lo que hagas de aquí a final de temporada, sabes que estás entre los 4 primeros de este grupo 2, vas a jugar esa fase final, por llamarla de alguna forma, para intentar el ascenso, en el que será complicado, ya hablaremos de ello también dentro de unas semanas. Tauste, que era un partido complicado, pierde 3 puntos importantes por la lucha por entrar entre los 4 mejores. Se va complicando la hazaña. Hay equipos muy fuertes arriba que pueden intentar quitarles puntos, pero va a ser muy complicado. ¿Qué pasa con Quinto y con Cadrete? Pues Quinto conseguía la victoria fuera de casa ante Antiguoco, un equipo muy duro, muy fuerte, pero donde el juego de Quinto se impuso, la afición, no sé si habrás visto vídeos también, se volcó con todo al País Vasco. Hemos visto cómo Quinto anunciaba ese viaje a un autobús al que se podían apuntar sus aficionados. Así se hizo, la afición se desplazó, se animó en la grada y ese sexto jugador de más se notó sobre la pista. Un ambientazo tremendo, el que trasladaron los chicos de Quinto y las chicas de Quinto ahí para animar a su equipo. Y el Forjas Casado, el equipo de Cadrete, caía por 6-7 en un auténtico partidazo ante un equipazo como San Cristóbal. Demuestras que tienes nivel para competir contra los mejores, por lo menos a un partido. Lógicamente, luego un recién ascendido, una temporada entera es muy complicada mantener ese nivel.
pero un 6-7 que se te queda corto, ¿no? Cuando estás tan cerca y no consigues llegar a por lo menos a ese puntito. Y el último en discordia, que se está jugando la plaza de descenso, el filial del Colo, el Entre Ríos Zaragoza. Así es, caía por la mínima en Loeches, 3-2, derrota de Entre Ríos Automatización, en un partido muy igualado que se lo pudo llevar cualquiera, cayó del lado de los locales y vuelve a caer en esa zona de descenso. Es cierto que no está lejos la salvación, porque la semana pasada estaba salvado, pero se va a hacer muy larga este Tourmalet final, ¿no? Como diría Rafa también, va a ser complicado, pero yo creo que hay opciones claras de salvarse, creo que hay plantilla para hacerlo y, ¿por qué no? Intentar incluso salvarse antes de esa última jornada, que sería un poco de nerviosismo, ¿no? Sobre todo para los que estamos aquí pendientes semana a semana. Partido de la semana que viene y damos paso al protagonista. Pues piense que visita la pista de Loeches, a Contebro Tauste hace lo mismo, pero ante San Cristóbal, en un partido que será muy bonito de ver, luchando esa plaza de playoffs. Sala Quinto recibe a San Juan en un partido donde hay que seguir sumando los 3 puntos, aumentar esa buena dinámica con la que viene quinto. Y por último, Cadrete visita la pista del líder, la Uburu. Será complicado, pero aquí en casa le plantaron cara, bueno, en María de Huerva le plantaron cara al líder en la primera mitad, a ver qué se hace allí en el País Vasco. Pues le vamos a preguntar al protagonista directo de este encuentro que va a enfrentar a la Contebro Tauste y que nosotros, que Héctor Leciñena. Muy buenas noches, Héctor. Buenas noches, Héctor. Buenas noches. Bueno, analizábamos un poco ese derbi frente a Pinseque, 4-2. Los derbis, como se dice, hay que jugarlos, pero hay que ganarlos. ¿Qué pasó? Bueno, pues quedamos con muchas bajas ese partido porque había muchos lesionados en nuestro equipo y el planteamiento fue a media pista, aunque algunas veces también fuimos a presionar. Pero el Pinseque tiene una muy buena pegada y nos metió muchos goles. Al fin y al cabo, si no metemos nosotros lo que tuvimos muchas, yo tuve 2 también muy claras, pero si no metemos lo que tenemos, no vamos a esto. Los 3 puntos no escaparon al final del partido, porque es que tuvimos muchas ocasiones, no conseguimos transformarlas en gol y fuimos todo el partido por debajo, y si fallas tanto, pues al final se nota en esta categoría. Héctor, ¿cómo es que tu segundo partido en una categoría como Segunda B sea contra Pinseque? Pues fue una experiencia muy bonita, aunque al principio estaba muy nervioso, los compañeros me tranquilizaron. Ver a toda la afición del Tauste en la grada, pues una experiencia de las mejores que he tenido, pero bueno, al fin y al cabo, si lo hubiéramos ganado hubiera salido mejor. Pero jugar un derbi con toda la gente, con todo el público, sintiéndonos arropados, eso tiene que ser la hostia, ¿no? Sí, fue increíble. Además vinieron unos chavales de la cantera y se pusieron a gritar como los que más detrás de la portería. Eso fue increíble. Los conozco ya todos. Sí, afichados a todos, vale. Sí. Héctor, ¿cómo es compartir equipo con tu hermano, con Dario? Porque recordamos que en la categoría cadete Héctor coincide con su hermano. ¿Cómo es ese día a día, esos entrenos? Pues la verdad que fue bastante gracioso, porque cuando volvemos a casa y todo, no tenemos otra cosa de que hablar que de fútbol. Hablamos de todas las experiencias, de todas las anécdotas. Bueno, para nuestra madre también es lo más cómodo, porque si no, dividirse para ir a ver un partido de cada uno, llevamos toda la vida jugando juntos, por suerte, para ella. Y es bastante bonito. En Autonómica Senior 5 goles, entre cadete y Autonómica 21 goles. ¿Se te caen de los bolsillos? Bueno, a ver, también fallo mucho. El otro día pensé que tuve 2 que, ¡buah! Pero bueno. Héctor, que lo conozco yo, es uno de esos jugadores oportunistas, que están en el área donde tienen que estar en el momento adecuado y meten ese gol, ¿no? Importantísimo para el partido. Ya lo ha demostrado también, ¿no? Con la selección aragonesa esos días aquí en la granja, donde creo que
hubo un gol contra Madrid que te pilla ahí en el área el primero y creo que tu segundo gol, ¿no? También contra Madrid, también que pones la pierna y va para adentro, si no me equivoco, en un balón desde el córner. Así que pues es de esos jugadores que de cara a gol aportan mucho al equipo y defensivamente es uno de los cierres, para mí, de los mejores que hay aquí en Aragón. Sí. A ver, el segundo contra Madrid, ya te lo dije a tu hermano que no sabe cuántas piernas rebotó. Hizo pinball. De espaldas lo dije cuando lo celebramos y creo que me dijo Alex que tal le tocó, pero ahí en el campeonato sí que me entró todo. ¿Ves? Con Pinseque no. Y se te ha quedado ahí agarrado, lo de Pinseque. Bueno, pues ahora tienes que rehacerte, resurgir, en este caso frente al San Cristóbal, ¿no? Que os enfrentéis esta próxima semana. Un rival duro, por lo que hemos visto, y un rival pues que ha puesto las cosas tremendamente complicadas a los equipos aragoneses contra los que se han enfrentado. No sé si tú viajas, Héctor, allá a San Cristóbal, a Segovia. Aún no lo sé, pero ya me lo dirán si voy o no. ¿Hay posibilidades o no? ¿Hay posibilidades o no? A ver, es que hay bastantes lesiones que no sé si me matará luego el entrenador por decirlo, pero no sé, a mí me suele avisar el día antes del partido o el mismo día del partido. Hombre, pero si tienes que ir hasta Segovia, te avisará antes. No creo que sea tan... Más le vale. Más le vale. Si no, te tendrás que organizar tú, tu vida y tus cosas. ¿Tenéis confianza en meteros en el playoff o no, Héctor? Buah, pues ahora ya se ha escapado un poco, pero el equipo sigue creyendo. Pero está complicada la cosa. Pero aún quedan puntos. Sí, además queremos cerrar bien el ciclo con Carlos, que esta temporada ya se va. Y bueno, pues a ver si tengo suerte de meter algún gol, que espero dedicárselo, porque ha confiado mucho en mí. Comentar lo que ha dicho Héctor, que a final de esta temporada el técnico Carlos y todos los staff técnicos han decidido por decisión propia abandonar Tauste, un staff, ¿no?, que le ha dado tanto a Tauste recordar esa primera temporada con campeones de ligas, que tú lo vivirías como loco, no imagino, desde la grada, y ahora estás vistiendo esa camiseta con el propio Carlos. ¿Cómo es dar ese salto, ¿no?, de la categoría cadete a la segunda B? Pues la verdad que es un gran salto. Todo el mundo tiene muchísima más calidad, es mucho más rápido y el juego es mucho más dinámico. Aunque la verdad que el juego es incluso más sencillo, porque como los compañeros se mueven y te lo hacen todo más fácil, al fin y al cabo es más fácil dar el balón y te mueves. En vez de en cadete, por ejemplo, tienes que estar más con el tiempo con la bola y es más lento el juego. Entonces, por esa parte... ¿Y de físico cómo vas en los 1 contra 1? Pues la verdad, de físico, el otro día pensé que intenté agarrar a uno para cortar una contra, pero vamos, que se me llevaba de paseo. Al final después ya me dijo, el Pinseque me dijo al final ya que si le tengo que meter una patada, que se la meta, que no pasa nada. Pero yo, claro, una patada a cazar. Vale más un agarrón que no un patadón. Yo estoy contigo. Pero bueno, es que has quemado una etapa, pasado de cadetes a segunda B sin pasar por juveniles, amigo. Hostias, eso tiene mucho mérito. Mucho mérito. La última, Héctor, que te seguiremos viendo con la camiseta de la Contebro Tauste o no. A ver, yo espero que seguir con esta camiseta muchos años. Pero bueno, todo se verá en el futuro. Y espero poder estar jugando en el Tauste y que mis amigos me vean desde la grada. Pero bueno, todo se verá. Un one man club. Sí. Que cada vez se ve menos, Héctor. Yo cuando narro partidos y veo un tío que lleva 10 temporadas en un equipo, digo, joder, hostia, me quito el sombrero, que el tío es fiel a unos colores. El One Man Club. O sea, que si te puedes quedar en tu casa y bien, a gusto, con tus amigos y tus compañeros, eso no tiene precio. Y aparte que la Contebro, pues bueno, siempre está
ahí dando mucho mal y peleando por ascender. Y si al final se lleva a cabo esa remodelación de la segunda, de la primera, de la segunda, se habla de 2 grupos con mucha gente y tal, pues igual vemos a la Contebro en segunda división. Ojalá. Habrá que ver cómo acaba la cosa. Veremos a ver. Pues entonces, Cillena, un placer tenerte aquí en 40x20. Que si vas a Segovia, pues que se te caigan los goles de los bolsillos. Muchas gracias. Ojalá. Un abrazo. A ti, Héctor, un abrazo. Bueno, Alex, cuéntanos, que tienes por ahí unos premios o algo que decirnos. Así es, al igual que la temporada pasada, este año volvemos a organizar los premios del mundo del sport de la mano de Play Sport. Aquí también agradecer a Play Sport, que está siempre encima del fútbol y el fútbol sala base, apoyando a todo lo que sale. Premios que seguramente sigan las fechas de la temporada pasada después de los campeonatos de Aragón, donde se entregará el premio a mejor jugador en categorías que iremos contando de aquí en adelante. Tengo que atar unos últimos temas, y también el mejor portero a cada una de las categorías que elijamos para premiar. Pues aquí lo veréis en 40x20. Un abrazo, Alex. Un abrazo, Francho. Un abrazo. Vamos ya con la tercera y la autonómica. Última fase de nuestro programa. Alejandro Les, que vuelves de nuevo. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos qué ha pasado en tercera división. Pues comenzaré diciendo que Zafán ha vuelto a perder. Me cago en la madre. Venga, cuenta así, a sopetón. ¡Pum! Quería empezar por ahí, porque además, Joder. si te acuerdas que la semana pasada, bueno, es que además, pues eso, Zafán pierde en Caspe. Comentábamos la semana pasada, tú sobre Sí, todo que remarcabas Caspe- ese fichaje de El Hecho Caspero Caspe. el brasileiro les ha dado otra vida. Claro, además es un partido en el que Caspe vence 4-3, pero Zafán tuvo que empatar a 3 en el minuto 39 y parecía que pues iba a conseguir sacar un punto de la pista de Caspe, pero acto seguido Caspe marcó el cuarto y definitivo y deja con las miel en los labios a un Zafán que está viendo cómo en las últimas jornadas se le está yendo, pues no solo ese primer puesto, sino que además pues al principio de temporada llevaba una renta bastante buena, ¿no? Que era con respecto al segundo y al tercero, y ahora ya está pasando a la tercera posición. Por lo tanto, está viendo cómo poco a poco se está complicando ese ascenso a la segunda B. ¿Quién ha aprovechado el pinchazo de Zafán? Pues por supuesto, Pirineos ha hecho su labor, ha vencido además en Wikis, que ya comentamos que ha sido un partido difícil porque había ganado ellos a Coras, pero finalmente Pirineos vencía 0-4, no le da opción ninguna a Wikis y parece que quiere seguir con ese ímpetu que está teniendo en las últimas jornadas Pirineos de esa remontada en esta parte final de la liga, así que veremos a ver. Y por otra parte, el otro equipo que también está peleando para el ascenso, que es Coras, vencía 7-4 contra Alcañiz, un equipo que, como bien sabemos, está haciendo una temporada muy buena, hay que destacarlo sobre todo porque no es fácil aclimatarse a una tercera división, pero al ser recién ascendido está haciendo bastante bien. Así que en esa parte alta, pues Pirineos y Coras han aprovechado ese pinchazo de Zafán. Y luego, pues en la parte baja sí que tenemos un par de sorpresas, porque Compañía de María vencía 4-2 a Inzón, un partido en el que se pone ganando a Inzón 0-1, pero Compañía de María le da la vuelta y se pone 4-1, con lo cual un Compañía de María que hasta hace una jornada o dos yo decía que estaba ahí fallecido. Sí. Es verdad, está a 10 puntos, pero le hace verle un poco más sonriente lo que queda de aquí a final de temporada. Luego teníamos que Calatayud vencía 5-2 a Borja, otro partido más, por decir así, sorpresa, porque la Unión es el que marca la salvación. Por lo tanto, lo tenemos ahora mismo con 21 puntos de salvación. Esta victoria es muy, muy importante porque se alejan a 5. Entonces, esto hace que respiren un poco, que haya tranquilidad. Y además de la Unión Calatayud, el otro equipo que también está peleando por esa salvación, que es Daroca, vencía en casa 3-1 frente a un Utebo, que está haciendo una temporada también muy buena, pero que parece que esta victoria de Daroca le va a dar un pequeño respiro porque se aleja ya a 6 puntos de lo que es el final de lo que es ese descenso, así que lo han aprovechado además porque Ebrosala visitaba la pista del Burgo, que teníamos claro que la pista del Burgo era muy complicada,
y el partido estuvo muy igualado porque a falta de 5 minutos Ebrosala empataba el partido, pero a falta de 2 el Burgos marcaba el cuarto gol y quedaban finalmente 4-3, con lo cual Ebrosala estuvo a punto de rascar algún puntillo en la pista tan complicada, pero debido a los demás resultados no le beneficia nada lo que ha ocurrido. Y luego en el partido así de mitad tabla teníamos un Paniza-Híjar, que Híjar visitaba la pista de Paniza y se ponía 2-4, pero Paniza no bajó los brazos y consiguió el empate definitivo a 4. Estos resultados pues hacen que Coras vaya primero con 59 y Pirineo segundo con 56, y después Zafalo tenemos con 55. Y en la parte baja tenemos sobre todo, pero al final Compañía último con 11 y Gelsa con 14, y ya un poco ahí intentando sacar la cabeza Ebrosala con 16, y ya salvados actualmente Calatayud con 21 y Draga con 22. Sí que decir que Ebrosala le he echado un ojo a lo que quedaba de final de temporada, porque el año pasado, por ejemplo, se consigue salvar ganándole a Cadrete, que asciende y nadie se lo esperaba y se salva. Y pues viendo lo que le queda a Ebrosala, puedo decir que le quedan, si no recuerdo mal, 4 partidos clave, que son los 4 que están jugando esa pequeña salvación. Y sobre todo este fin de semana, el que para mí es el partido de la jornada, es Ebrosala-Daroca. Daroca, si vence, puede respirar ya muy tranquilo porque se iría a 9 puntos, pero si Ebrosala gana, se vuelve a comprimir mucho esa parte de la salvación, y veremos lo que puede ocurrir de aquí a final de temporada. Ahí tenemos, como podéis ver, debajo de mi barba, esa encuesta que dice: ¿es Coras Futsal favorito al título de tercera? Pues si consideréis que sí, le dais al 1, y si consideráis que no, le dais al 2. Y veremos a ver a lo largo de lo que queda de programa si nuestros televidentes nos dicen, me ponen por aquí, que lo pongan en el chat. Vale, pues ponedlo en el chat y aparecerá por ahí. Vale, pues eso, todos los que estéis viendo el programa podéis participar. Vamos con Autonómica, porque en Autonómica ya tenemos ascendidos, ¿no, Alex? Los 3. En la misma jornada tenemos los tres campeones de grupo. Bueno, pues para hacerla así en general, pues como bien sabemos, Wanapix, líder indiscutido y ascenso en el grupo de 1. En el grupo 2, Exea, actualmente 22 partidos, 22 victorias, solo sabe ganar. Ya hablaremos de este fin de semana porque le ha costado. Y en el último grupo, pues Altiplano es campeón también y asciende a tercera. Por lo tanto, ahora ya solo queda definir lo que es los puestos de playoff de aquí al final de temporada. Y pues entrando un poco pues en el grupo de Zaragoza, que es el que empezamos siempre, Wanapix se hacía fuerte en casa y vencía 9-4 a un Cadrete que está peleando por la salvación. Eso ya le ha dado, pues como comentamos, el ascenso. Gurrea perdía 1-4 en casa frente a Almozara. En el partido de la jornada que enfrentaba Villafranca Peñalamurga, vencía Peñalamurga en Villafranca 2-3, pero un partido en el que Villafranca se puso 2-0 por delante, pero la expulsión de su portero hizo que Peñalamurga le diese la vuelta al marcador y se llevase esa victoria 2-3 muy igualada, y que le va a venir muy bien a Peñalamurga, porque si no, se hubiese metido en más problemas, porque ahora va segundo y el cuarto pues está ahí, pero es que si no hubiese vencido a Villafranca, hubiese habido una pelea por 2 puestos de 5 equipos bastante cruda hasta el final de temporada. Luego el Límite vencía 5-4 a Pastriz, un partido en el que Pastriz ganaba 3-4, pero el Límite marcaba el 5-4, le daba la vuelta al marcador a falta de 1 minuto. Jaca perdía en casa 3-5 contra Calasanz, un partido en el que se le ponía de cara al principio a Calasanz, pero Jaca se iba con 3-1 al descanso, con lo cual Calasanz tuvo que darle la vuelta en una pista muy complicada. Torrellones perdía en casa 3-8 frente a Coras, y finalmente Zaragoza Unión, que estaba peleando por meterse en los playoffs, perdía 3-4 en casa frente a Boscos, un partido en el que ya vencían 2-0, pero Boscos le dio la vuelta al marcador y marcó el cuarto y definitivo en el minuto 39. Decir que Boscos pues está, por decirlo así, fastidiando lo que es el ascenso o la pelea de muchos equipos, porque ya le consiguió rascar un empate a Calasanz, la venció a Zaragoza Unión, estuvo a punto de dar la sorpresa frente a Almozara, con lo cual veremos de aquí a final de temporada si hay algún equipo pues que le saca algo a los de arriba. Esto hace que Peñalamurga sea el segundo con playoff con 48 puntos, la Almozara con 46, Calasanz detrás con 43 y un partido menos, Villafranca también con 43. Visto lo visto, ahora mismo pues han quedado esos 4 equipos que comentamos
por esas 2 plazas, porque ya Zaragoza Unión lo tenemos a 38, que ya son 5 del tercero, con lo cual veremos a ver qué nos depara de aquí a final de temporada este grupo. Y este fin de semana tenemos 2 auténticos partidazos. La Almozara recibe a Jaca y Pastriz recibe a Villafranca. Sí que es verdad que tanto Jaca como Pastriz son 2 equipos que están en mitad de tabla, pero son 2 equipos muy fuertes y que pueden dar la sorpresa, y veremos a ver lo que pasa de aquí al resto de temporada. Luego, en el grupo 2, Exea es campeón y comentaba sobre todo su partido porque vencía a Pinseque, que a priori tenía que haber sido fácil porque Pinseque está jugándose la salvación, pero venció Exea 6-7, pero es que perdía 6-5 en el minuto 38. Pinseque marcaba el sexto ahí a falta de 2 minutos y todo parecía que se iba a quedar en la victoria en casa local, en Pinseque, pero finalmente Exea quería ser campeón y quería ascender ahí y empató el partido en el 39 y acto seguido marcó el definitivo, lo que le hace ser campeón con 22 partidos y 22 victorias. Almonacid perdía 2-7 con Alagón, Azuara vencía 6-2 contra Villa de Quinto, Peña La Unión contra Olympiaque, que era un partido de los que estaban ahí abajo, venció Olympiaque 4-6, un partido en el que ganaba Olympiaque 2-2, pero 2-4, pero Peña La Unión consiguió empatar el partido y en los últimos 2 minutos Olympiaque consiguió marcar el quinto y sexto definitivo para meterse en esa salvación a día de hoy, que está bastante cara en este grupo. Muel, sorprendentemente, le metía 14-5 a Mayén. Es que si fuera otro este equipo, fin de semana, no sé qué ha pasado, lo decía antes Alex Oliva, ¿no? Unos resultados con unas goleadas tremendas. O sea, es que no solo es goleada la de Muel contra Mayén, sino es que encima también tenemos la Almunia, que venció 10-2 a Figueruelas, pero es que la semana pasada, si no recuerdo mal, Muel había perdido con Figueruelas. Sí. Con lo cual, o sea, quiero decir que es lo que dices, ha sido partidos así muy, muy raros, y luego Epila vencía 6-4 a Tauste. Esto hace que ahora mismo el playoff lo marque Muel con 52 y tiene a la Almunia con 43, pero un partido menos. Así que en un par de jornadas, si esto se mantiene así, sí que te podremos decir que aquí ya también hay, antes de la última jornada, un playoff. Y luego en la parte baja, sí que es verdad que Almonacid lo tenemos bastante abajo con 9 puntos, porque la salvación está ahora mismo con 19, son 10 puntos de diferencia y quedan 4 partidos. O sea, se podría consumar incluso este fin de semana. Así que veremos a ver. Y los que están marcando sobre todo pues esa salvación, pues es que tenemos ahora mismo Pinseque en descenso con 18, Tauste con 19 marcando la salvación, Azuara con 20, Peña La Unión con 20 y Olympiaque con 20. Tenemos un puesto para 5 equipos que veremos a ver cómo va de aquí a final de temporada. Y este fin de tenemos un Villa de Mayén contra la Almunia, que veremos a ver, porque al final, como comentábamos, pues Mayén es un equipo que a priori tendría que estar arriba, pero ahora mismo viene de perder 14-5 con Muel, así que veremos a ver cómo acaba este fin de semana. Y luego, pues en el último grupo, Altiplano, como comentaba, ascendido, vencía a Aliaga en un partido muy igualado, en el que Aliaga no se quiso ir del partido en ningún momento y marcaba el 3-2 a falta de 2 minutos, pero Altiplano consiguió aguantar esa diferencia y matematizar lo que es su ascenso. Maestrazgo vencía 6-3 a Castellserás, Montalbán 3-0 al Balate, Alcoriza vencía 7-4 a Mosqueruela, el Sarrión contra Andorra se suspendió y Favara vencía 3-2 a Más de las Matas, pero un partido que se disputó en marzo, lo que hace que ahora mismo no es matemático porque a Maestrazgo le queda un partido todavía por disputarse, pero tenemos al Alcoriza con 41 y Maestrazgo con 32, que es prácticamente igual que en el grupo 2. Claro, aquí son 9 puntos de diferencia, que en caso de ganarlo Maestrazgo serían 6, pero aquí sí que quedan 3 partidos, aquí es un partido menos. Entonces, claro, todavía no puede ser matemático, pero este fin de tenemos 2 partidazos que enfrentan a Liga Turística contra Maestrazgo, que claro, si aquí a Liga Turística le gana, podemos tener a lo mejor ya oficializado un playoff, y luego Más de las Matas recibe en casa a Andorra. Pues si te parece, vamos a dar entrada a 2 jugadores que la temporada que viene, si no nos lo desmienten, volverán a jugar en tercera división. Miguel Garcés y Manuel Caudevilla, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Los 2 jugadores del ESEA. Un jugador y un entrenador. Exacto, jugador y entrenador. Flamantes vencedores de ese grupo segundo,
donde no habéis perdido ni un partido. Sí, la verdad que ha salido una temporada muy buena, pero pues, porque desde el principio pues, hemos estado involucrados pues, los 14 jugadores que estábamos en plantilla en querer llevar esto hacia adelante y pues como cuando las cosas van bien, todo muy bonito, pues ha sido este caso. Ahora vamos a intentar llegar al objetivo del 26 de 26. Muy difícil, pero... De momento, 22 de 22. ¿Cómo, tanto como jugador como entrenador, cómo habéis estado viendo esta temporada? Porque sí que es verdad que al final, si uno que no estuviese siguiendo vuestra liga diría, jo, este equipo va muy sobrado, 22 de 22, pero por ejemplo, viendo el partido este finde, sufristeis en casa en la pista de Pinsec, que sabemos que es muy complicada. Así que, ¿cómo describiríais vuestro paso en esta autonómica este año? Bueno, hay partidos fuera de casa, no ganas fácil en ningún sitio. Y la verdad es que este año nos ha salido todo de cara, que años atrás que estábamos intentando subir, pues cuando estaba la moneda de canto solía salir cruz y este año ha sido al revés y acompañado de una mejora del equipo también, algún fichaje y muy buen juego, la verdad. Fíjate, el año pasado yo recuerdo que sufristeis muchísimo y de hecho os tuvimos en el programa y este año pues ha sido del blanco a lo negro o de la cara a la cruz directamente. Eso tiene algo detrás. Ha habido, puedes decir, fortuna, bueno, pero ha habido mucho trabajo, ¿no, Miguel? Sí, a ver, mucho trabajo ha habido porque, pues lo que decía Manu, se han hecho pues, un par de fichajes que han subido el nivel de la plantilla, eso está claro, pero al final el año pasado pues nos quedamos al final de temporada quintos y no habíamos ganado ni en la ida ni en la vuelta ninguno de los 4 primeros. Al final esos son 8 partidos, juegas, no ganas ninguno, pues algo hay que cambiar. Pues cambiamos un poco la forma, el club también, suena mal decirlo, pero ha ido a más, pues ahora mismo tenemos 2 filiales, un juvenil, que al final también te nutren de gente pues para poder completar entrenamientos, estar siempre 13, 14 tíos entrenando y eso al final te da un plus y eso pues se ha reflejado en la pista y en los resultados. Al final, la afición, sabemos que al final es un pueblo en el que sigue mucho el fútbol, tenemos al final la maratón que se disputó hace poco, con lo cual sabemos que todos los años llena los pabellones. ¿Cómo de importante ha sido tener a la afición detrás en estos partidos? Pues la verdad es que, la verdad que la afición de Gea este año está siendo muy, muy importante. Han dado un paso adelante y días, por ejemplo, como el día que jugamos con Muel, el pabellón lleno, pero hasta la bandera. El día de la Almunia, igual. Este sábado, por ejemplo, este domingo, por ejemplo, eran fiestas en Egea y un montón de gente, pese a salir el sábado, se levantó el domingo por la mañana y vino de propio a vernos a Pinseque. Al final la gente, pues también, si el equipo acompaña, pues han acompañado y estamos muy agradecidos también con eso. Manu, le comentábamos a Miguel lo importante que ha sido, en este caso, ese jugador de la grada, ¿no? El sentidos arropados. Tú desde la pista, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo estás viviendo? Sobre todo esta temporada de donde veníamos, la temporada pasada, a esta que parece que va todo de cara. Pues la verdad es que este año da gusto jugar. Se ha notado un cambio brutal, porque yo llevo 9 años ya en el club y el ambiente que se ha visto este año en las gradas yo no lo había visto nunca, pero ni de cerca. Y lo que dice Miguel, el día de Moel fue una auténtica pasada. Yo el Poli no lo había visto así casi nunca. Y durante todo el año, 3/4 de pabellón, muy buen ambiente y la verdad que muy bien. ¿Cómo os sentís, sobre todo tú, Manu, por ejemplo, como jugador que dices que llevas 9 años, que al final, las últimas temporadas habéis estado aquí disputando en la autonómica, pero habéis estado muchos años peleando ahí en tercera? ¿Cómo os sentís de llevar al club a donde se merece? Pues la verdad es que es una alegría que yo con esto ya me retiraría tranquilo, la verdad. Yo a Miguel se lo dije, le dije, ya ni me hace ilusión jugar el año que viene en tercera, con ganar la liga y ascender, ya estoy contento. Miguel, saca de la ficha ya, ¿eh? No, sí, que lo engañaremos y hable por lo menos un par de añicos más.
Hombre, que no se te baje la del barco, no jodas, después de ascender. Bueno, SA es un clásico de nuestro futsal, ya no solamente pues por todo lo que organizáis, ahora, por ejemplo, con eso que estás diciendo, que yo me alegro un montón, ¿no? Ese crecimiento exponencial del club, con nuevos equipos. ¿Qué mimbres tenemos por detrás? Bueno, vienen mimbres que si se pulen pueden llegar a jugar en tercera división. Ahora, el otro día lo hablaba yo con el entrenador de un filial, que pues ahora van a empezar a venir muchos chicos de estos jóvenes que a darles el premio pues por haber venido toda temporada ayudando a entrenar y demás, pues ahora se van a llevar los premios pues de competir partidos, jugar bastantes minutos, intentar pues que debuten con goles, que lleguen, que se formen y vayan a más. Ahora, quería saber un poco, al final habéis jugado contra todos los rivales, viendo la clasificación sí que es verdad que Muela a lo mejor está un poco más en situación de Juventud de Almunia, pero ¿cómo estáis viendo ese puesto por el playoff? ¿Cómo estáis viendo a esos dos equipos peleando por esa plaza? Bueno, Muel en casa parece que es muy fuerte, nosotros no lo hemos visitado aún, que tenemos que ir a la última jornada. Y la Almunia, por ejemplo, yo creo que ha sido el único partido que realmente no nos hemos merecido ganar, que podríamos haber perdido, empatado, y a mí me parecen dos muy buenos equipos, la verdad. Cualquiera de los dos yo creo que harán muy buen papel en el playoff. Recuperamos esa plaza en tercera división. ¿Ya estáis pensando en el proyecto del año que viene o no, Miguel? Bueno, a ver, un poco sí que te paras a pensar, pero primero vamos a disfrutar que este fin de semana tenemos la celebración del ascenso aquí en Egea con nuestra gente y cuando acabe la temporada pues ya empezaremos a pensar en la siguiente. Tampoco alguno ya tendrás por ahí ya mirado, alguna llamadica, oye, que hemos vuelto a tercera, venga, que... Porque me imagino que os reforzaréis para seguir manteniéndonos en tercera. Viendo como estamos viendo nosotros ahora, que los equipos que han ascendido de autonómica a tercera división, pues están haciendo papeles muy, muy dignos, ¿eh? Yo, por ejemplo, me fijo en el caso de Alcañiz. Alcañiz viene de ascender de autonómica, ha mantenido el grupo y me parece que van séptimos o octavos en tercera división, que están haciendo un trabajazo enorme. Tenemos relación con Nacho, que es el capitán de ahí de Alcañiz, y nos dice esto. Y al final, pues tiene un montón de mérito. Gente joven del pueblo que han ido a más y se van a sentar en tercera división. El Burgo también, Daroca. Viendo cómo, ya que habéis comentado un poco, pues que lo que ha cambiado vuestro con respecto al año pasado, pues eso de que a lo mejor ha suerte de vuestra cara y las nuevas caras. En general, ¿cómo habéis visto la liga? Porque en este caso, por ejemplo, el año pasado Alagón estuvo a punto de ascender y este año pues se ha quedado un poco por allí. Mayena al final de temporada ha quedado abajo un poco, se ha metido un poco la Almunia. ¿Cómo habéis visto este año la competición? Yo la he visto muy competida, la verdad, con muchos equipos muy igualados y que lo que te decía antes, que fuera de casa en cualquier pista puedes perder, se te puede complicar. Y la verdad, este es el tercer año que estamos en autonómica y yo creo que la liga va creciendo. El nivel, la competitividad, el primer año que estuvimos me pareció igual un poco más floja, aunque no consiguiéramos ascender. Pues Manu, Miguel, que enhorabuena a todo el equipo, al club, a todo el trabajo que estáis haciendo ahí en la capital de las 5 villas y que el año que viene pues ya os guardamos sitio y plaza en tercera división. Enhorabuena. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Y que disfruten los chicos, los nuevos chicos, los que van ahora a enrolarse y a disfrutar, como bien decía, que me parece un detalle muy chulo el que van a tener con todos esos jugadores que han estado ayudando en los entrenos y demás. Pues a ver, la semana que viene más y mejor determinaremos, dilucidaremos a ver quiénes son los equipos que se van a quedar en playoff y acompañarán o pretenderán acompañar a ese Guanapis y Altiplano en tercera división. Un abrazo. Así es. Un abrazo. Venga, ya para finalizar, nos vamos con nuestras selecciones. Con la masculina, Benjamín.
Pues, cortica y al pie. Exacto, cortita y al pie como Julián Álvarez. Pues nada, hablamos del Campeonato de España Sub-10. Vamos a hablar de los chicos, hemos hablado antes de las chicas. El primer partido se enfrentaron a Melilla, porque el grupo es de 3, están en el grupo C. Empataron a 4 en un partido, la verdad es que en el cual lucharon los chicos de Samuel García. Destacar a Sergio Jiménez, que metió 3 goles. Luego Iván, que también metió un gol. Empatamos a 4 y en la tanda de penaltis pues nos llevamos la victoria, con lo cual el 0,25 lo sumamos. Y mañana nos enfrentamos a las 9:45 horas en el pabellón Villalonga al Coco, ¿no? A Asturias, que hoy ha vencido a esta selección de Melilla por 2-12. Asturias es un coco en Benjamines, la verdad es que es bastante fuerte, pero tenemos que ir sin miedo, tenemos que ir valientes y a por ellos y a luchar por esa fase oro, a estar entre los primeros, y ese es el objetivo, ¿no? Y nada, pues a lucharlo. Y mañana, y las chicas. Ahora estamos hablando que es fase intermedia. Sí, es la fase previa, pero la fase final se juega el sábado y el domingo. Quiero decir, va a ser toda la fase ahí en Galicia. Exacto, yo esto lo veo mucho mejor que hacer una fase previa, luego hacer una fase final, pues al final para ir a jugar un décimo y décimo segundo, pues es un poco más difícil, ¿no? Pero si hacerlo en todo el día, en todo esto, yo creo que es mucho mejor. Y bueno, pues esperemos que los chicos ya, la fase final la emitirán en el streaming de la Federación Española. Los de hasta ahora, pues en distintas federaciones o en la nuestra también lo estamos emitiendo, con lo cual, deseamos lo mejor a los equipos aragoneses. Y nada, que mañana tenemos mañana de futsal, pues a las 9:45 tenemos a los chicos y a la 1 tenemos a las chicas, y que les deseamos lo mejor. Desde luego, esperemos que podamos narrar nuevas victorias de chicos y chicas y que dejen el pabellón bien alto de Aragón al final, en la fase final. Exacto. Que en este momento íntimo así que tenemos nosotros así un poquito más distendido, recibo un mensaje que me dice que si no vas a decir nada del Real Madrid. Que puto Real Madrid, eso lo sabes. Es que eso me dice lo mismo. Nada, pues que ahora estarán llorando y lamiéndose las heridas, pobrecicos. Claro. No puse el resultado del Madrid porque me gusta decir, lo hemos vuelto a hacer, pero cuando había Camavinga a salir, me dije, esto se carga el partido, y se lo cargó. Y dije, lo peor del mundo. Pues te voy a decir una cosa, Antonio. Yo vi el partido, no pude ver el partido entero, porque me fallaba el enlace, pero sí que vi esa fase final. O sea, y yo creo que, joder, le están diciendo a Camavinga, pero es que yo creo que no lo hizo mal el mozo. O sea, hace la falta, pilla el balón para que nosotros lo saquen rápido, y sí que es verdad que igual el árbitro ahí pues estuvo un poco... un poquito eso. Sí, igual. Un poquito eso. Ojo, que yo no... Vamos, ya sabéis que yo de merengue no tengo nada, pero reconozco que quizás estuvo demasiado escrupuloso por eso. En un cuarto de final, sacarle una tarjeta amarilla, coño, repréndelo y ya está, ¿sabes? Por eso. Pero bueno, al final es lo que toca, ¿no? Al final es lo eso que es. toca. Pero quería decirte esto para que veas. Bueno, pues eso, ya a seguir sufriendo y ya está, y no hay más. Pero que veas que la gente está pendiente de a ver lo que dices, ¿eh? No tengo yo tanto poder de sí, no, te lo digo en serio. Hay mucha gente que me lo dice. Bueno, el momento final del Real Madrid no va a decir nada. Por eso, pero bueno. Ojo, que yo tengo para el Madrid y para el Barcelona, pues para todos, hombre. Nosotros que soy. Sí. Pero entender que yo le tenga tirri al Real Madrid porque nos jodieron una Copa de Europa al Real Zaragoza. O sea, nos habíamos clasificado para jugar la previa de la Champions y como ellos no se clasificaron, pues nos jodieron a nosotros para que fueran ellos. Y eso lo llevo yo muy mal. Lo llevas dentro. Y el blanco, la camiseta blanca, bueno, no. Eso, en este momento que es un poco más distendido, por eso podemos decirlo. Y bueno, nada, ya si volvemos al futsal, pues desear que, bueno, lo primero, que nos alegramos de que retransmites al Buenapix. Yo siempre que retransmites tú creo que ganamos, o sea que ganamos los equipos aragoneses, tanto en Ríos y Buenapix, ¿no?
Sufrimos mucho, también te lo voy a decir. Exacto. Bueno, ya lo sabes. Sufriendo muchísimo, pero sí que es verdad que yo espero disfrutarlo Exacto. sábado a las 5 de la tarde con las cámaras de Aragón Deporte y bueno, y que el Guanapís pues haga los deberes y Richie nos dé una alegría. Exacto. Richie a base de goles. Tanto Guanapís como Entre Ríos, que nos den una alegría a los dos y saber mejor. Eso es. Entre Ríos ya lo sabe. Fíjate lo que son las cosas, ahora que ya estamos acabando, que ya que mis cucutes no me dan alegrías, el programa, los que os engancháis el programa del fútbol, tuvimos el postpartido del derbi monegrino entre el Perdiguera y el Leciñena. Yo de Perdiguera. De Perdiguera. Pues ya que el Leciñena nos volvió otra vez a ganar, que por cierto aprovecho para mandar un saludo y darle las gracias a mi buen amigo Lete, que es el presidente del Club Ciclista de Perdiguera, porque él fue el que más o menos ayudó un poco a que los del Leciñena al final terminaran saliendo del programa, porque en principio no querían salir. No querían entrar, ¿no? Lo digo ahora que han salido ya, pero no querían salir. No entiendo por qué, porque al final nosotros lo hacemos de buen rollo para echarnos una risa. Exacto. Nosotros hacemos las cosas siempre de buen rollo. Pero yo le decía a Letes, es que al final lo único que les vamos a ganar va a ser en la subida a Monte Oscuro. ¿Y por qué la marinas tú de Club Ciclista? Oye, hemos ganado en todo, pero es verdad que esta temporada, que se volvió otra vez a reeditar el derbi, pues nos han dado 2 talegazos, en el Jarandín y aquí en el Prado. Lo bueno del fútbol y del deporte es que siempre tiene una segunda oportunidad y una tercera oportunidad y una cuarta, con lo cual hay que intentar buscar eso. Y sobre todo el tercer tiempo, que también es exacto, el tercer tiempo. Exacto, muy bien. Bueno, Rafa, la semana que viene más mejor. La semana más y mejor, gracias. Y a todos y todas los que nos habéis estado acompañando en estas 2 horas de programa, mil gracias por seguir en nuestra sintonía, que esperamos que os lo sigáis pasando bien con nosotros, que os pedimos que os suscribáis, a ver si Jadro algún día hace un cartelico de estos de suscribirse, que no cuesta nada, que es de Valdes, que es gratis, y nos ayudáis a alcanzar esa cifra de los 1000 suscriptores, que con eso nos permite el poder emitir partidos, que también es una de las vías que llevamos de querer hacer. Que lo he dicho, que nos vemos y nos oímos la semana que viene aquí en 40x20. Sed buenos. Adiós.